En lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, donde las temperaturas invernales bajan hasta los 40 grados bajo cero y las nevadas pueden sepultar cabañas enteras de la noche a la mañana, Samuel Creek, de 70 años, había vivido solo durante 3 décadas. Cuando la gran tormenta de nieve de 2019 azotó con una furia sin precedentes, sepultando las carreteras bajo 6 metros de nieve y cortando todas las comunicaciones, los equipos de rescate lo dieron por perdido. Pero Samuel no era un ermitaño cualquiera. Era un antiguo ingeniero militar que llevaba preparándose para este momento desde 1989. Mientras las familias se apiñaban en sus casas en ruinas y los helicópteros de rescate no podían volar, Samuel descendió a su obra maestra, un extenso complejo subterráneo excavado directamente en el corazón de granito de las montañas. Paneles solares camuflados como rocas, sistemas de calefacción geotérmica, jardines hidropónicos, filtración de agua que podía durar décadas. El anciano no solo había sobrevivido, había construido una ciudad subterránea que podía mantener la vida durante el apocalipsis. Cuando la primavera finalmente derritió la nieve, lo que los equipos de rescate descubrieron bajo la humilde cabaña de Samuel revolucionaría todo lo que los expertos creían saber sobre la supervivencia fuera de la red. Pero, ¿por qué la había construido? ¿Y para qué se estaba preparando realmente? La mañana en que la sheriff Kate Morrison recibió la llamada sobre Samuel Creek, ya se estaba ocupando de 17 muertos confirmados y 43 personas desaparecidas repartidas por 3 condados. La tormenta de nieve se había cobrado más vidas que cualquier otro desastre natural en la historia de Colorado. Otra comprobación de bienestar, dijo el ayudante Martínez, deslizando los papeles por su escritorio. Samuel Creek, de 70 años, vive solo en Granite Ridge. No hay contacto desde que la tormenta azotó hace 6 semanas. Kate se frotó los ojos cansados. 6 semanas desde que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas sobre la tormenta del siglo. 6 semanas desde que la temperatura cayera en picado hasta los 47 DGF bajo cero. 6 semanas desde que las torres de comunicación se congelaran y se rompieran como ramitas. Creek, murmuró, reconociendo el nombre. Ese ermitaño loco que grita a los excursionistas. Ese es él. Es dueño de unas 40 acres de rocas y madera sin valor. Lleva allí desde finales de los 80. Paga sus impuestos en efectivo y nunca causa problemas, salvo decirle a la gente que no entre en sus tierras. Kate estudió el mapa topográfico. Granite Ridge se encontraba a casi 350 metros de altitud y solo se podía acceder a él por un estrecho camino de tierra que era peligroso incluso en verano. Durante la ventisca habría sido completamente imposible. Sin familia, sin nadie registrado. El tipo es un fantasma, sin redes sociales, sin tarjetas de crédito, apenas hay registros, excepto los impuestos sobre la propiedad y un antiguo expediente militar. ¿Militar? Martínez asintió. Cuerpo de Ingenieros del Ejército, licenciado con honores en 1987, especializado en excavación y construcción. Sirvió en algunos proyectos clasificados, pero la mayor parte de su expediente está censurado. Algo en ese detalle inquietaba a Kate, aunque no sabía decir por qué. La mayoría de los ermitaños tenían historias, divorcios amargos, ruina financiera, tragedias familiares que los llevaron al aislamiento. Pero el trabajo militar clasificado era diferente. ¿Cuándo podemos llegar allí? Los equipos de carretera terminaron ayer de despejar la carretera de acceso. Está en mal estado, pero se puede pasar con cadenas. 1 hora más tarde, Kate se encontró subiendo la montaña en el todoterreno de su departamento, con Martínez como copiloto. La devastación era impresionante, incluso para los estándares de Colorado. Pinos centenarios yacían destrozados como cerillas. Los desprendimientos de rocas habían dejado nuevas cicatrices en las laderas de las montañas. Varias cabañas por las que pasaron parecían haber sido alcanzadas por proyectiles de artillería. «Dios mío», susurró Martínez al tomar una curva. «Mira eso». La cabaña de un vecino se había derrumbado por completo, aplastada por el peso de la nieve acumulada y los árboles caídos. El techo se había hundido hasta los cimientos, dejando solo astillas y escombros. ¿Cómo demonios podía alguien sobrevivir aquí arriba? Kate se preguntaba lo mismo. La destrucción era bíblica. Si las estructuras construidas según los códigos modernos
No podían resistir la tormenta. ¿Qué posibilidades tenía un viejo ermitaño en la destartalada cabaña en la que había vivido durante 30 años? Encontraron la propiedad de Samuel Creek al final de un estrecho camino, marcado solo por un descolorido cartel de «Prohibido el paso, acribillado a balazos». Kate apagó el motor y salió al aire enrarecido de la montaña. El silencio era absoluto. Ante ellos se alzaba una modesta cabaña de madera, de unos 75 metros cuadrados, con techo de metal corrugado y chimenea de piedra. Parecía desgastada, pero intacta. No salía humo de la chimenea. No había huellas en la nieve alrededor del edificio. «Señor Creek», llamó Kate. «Departamento del Sheriff, Control de Bienestar». No hubo respuesta. Se acercaron a la cabaña con cuidado, fijándose en los pequeños detalles que delataban una mente cuidadosa y organizada. La leña estaba apilada y cubierta con esmero. Había un pequeño panel solar instalado en el techo orientado al sur. Las ventanas estaban limpias y equipadas con pesadas contraventanas. Martínez probó la puerta, que estaba cerrada con llave. «Señor Creek, vamos a entrar». El interior estaba impecablemente limpio. Había una estufa de leña fría. Las latas de conservas se alineaban en estantes sencillos. Todo estaba ordenado, casi con precisión militar. Pero la cabaña parecía abandonada, como si nadie hubiera estado allí durante meses. «¿Dónde está?», preguntó Martínez. Kate estaba estudiando la pared trasera, donde algo parecía fuera de lugar. Los troncos no estaban bien alineados y había marcas de rozaduras en el suelo. Fue entonces cuando se fijó en la puerta oculta. El viento se había calmado hasta convertirse en un susurro cuando las botas de Sarah Chen crujieron sobre la corteza cristalina que se había formado sobre más de 1 metro de nieve fresca. Detrás de ella, el equipo de búsqueda de 4 personas se desplegó en formación, con sus equipos de seguridad naranjas en marcado contraste con la naturaleza virgen que se extendía infinitamente hacia los picos irregulares de la cordillera de las Cascadas. «El GPS muestra que estamos a unos 800 metros de sus últimas coordenadas conocidas», dijo Marcus Webb, el líder del equipo, cuyo rostro curtido delataba las décadas que había pasado en esas montañas. Su aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire gélido. «Chen, ¿qué opinas del terreno que tenemos delante?» Sarah se ajustó la mochila y sacó su tableta, cuya pantalla apenas se veía a través de sus gruesos guantes. Como especialista técnica del equipo, había pasado la noche anterior estudiando imágenes satelitales y datos topográficos de la zona donde se suponía que Jacob Thorne se había refugiado. El hombre había vivido solo allí arriba durante 30 años, apareciendo en la ciudad solo para comprar suministros esenciales, pagando en efectivo y sin hablar con nadie a menos que fuera absolutamente necesario. «Según los mapas, hay una depresión natural a unos 200 metros al noreste», respondió ella, entrecerrando los ojos para protegerse del reflejo del sol en la nieve. Si buscaba un refugio contra el viento, esa sería su mejor opción. El cuarto miembro del equipo, un ayudante del sheriff local llamado Rodríguez, negó con la cabeza con severidad. «Con refugio contra el viento o sin él, nadie sobrevive 5 días en esa tormenta. A estas alturas, lo que buscamos es un cadáver». Sarah había estado pensando lo mismo, pero algo le inquietaba sobre este caso. Thorne había sobrevivido 3 décadas en condiciones que matarían a la mayoría de las personas en cuestión de horas. El hombre tenía que poseer conocimientos y habilidades que iban mucho más allá de la típica supervivencia en la naturaleza. Cuando se lo mencionó a Webb, él simplemente se encogió de hombros y le recordó que incluso los más experimentados amantes de la naturaleza cometían errores fatales. Avanzaron por la nieve profunda. Cada paso requería un esfuerzo deliberado. La tormenta había sido monstruosa, con casi 20 metros de nieve en 36 horas y vientos sostenidos de 110 km/h. Las estaciones meteorológicas habían registrado temperaturas que descendieron hasta los 29 de Celsius, incluso con equipos modernos y refugios con calefacción. Los equipos de búsqueda se vieron obligados a esperar 2 días completos antes de aventurarse a salir. «Movimiento delante», anunció Torres, el rastreador del equipo, levantando la mano para detener su avance. Señaló hacia un grupo de pinos cuyas pesadas ramas habían creado una cueva de nieve natural. Podría ser fauna silvestre, pero algo estaba alterando claramente el patrón de la nieve. Sarah levantó sus prismáticos y escudriñó la zona. La nieve alrededor de los árboles mostraba claros signos de actividad reciente,
no las alteraciones aleatorias creadas por el viento, sino caminos deliberados que sugerían movimiento humano. Su pulso se aceleró mientras ajustaba el enfoque. Ahí, susurró, bajando los prismáticos. Huellas, recientes, de unas 6 horas de antigüedad. El equipo intercambió miradas. Si Thorne estaba vivo y podía moverse, su misión de rescate acababa de pasar de ser una recuperación a una búsqueda y rescate activos. Se dirigieron hacia el grupo de pinos con renovada urgencia, siguiendo las tenues huellas en la nieve que se adentraban en el bosque. El rastro serpenteaba entre enormes abetos de Douglas y atravesaba pequeños claros donde la nieve permanecía intacta, salvo por el único conjunto de huellas que seguían. Sarah se dio cuenta de que las huellas no mostraban signos de tropiezos ni movimientos erráticos que pudieran indicar hipotermia o agotamiento. Quienquiera que hubiera dejado esas huellas se movía con determinación y una energía sorprendente. Tras 20 minutos de cuidadoso rastreo, Torres se detuvo de repente y se arrodilló junto a una huella especialmente clara. Apartó la nieve suelta y estudió la huella con atención antes de levantar la vista hacia los demás con evidente confusión en el rostro. «Esto no tiene sentido», murmuró, señalando la huella. «Fíjense en la profundidad y la claridad de los bordes. Esta huella la ha dejado alguien que llevaba botas ligeras de senderismo, no equipo de invierno. La depresión sugiere un peso corporal normal, no alguien que lleva una pesada mochila de supervivencia». Webb se agachó a su lado y examinó la huella. «¿Estás diciendo que se mueve por este terreno sin el equipo adecuado?» «Estoy diciendo que se mueve por este terreno como si fuera una excursión de verano», respondió Torres. «Sin raquetas de nieve, sin botas pesadas, sin ningún indicio de que le cueste trabajo moverse por estas condiciones». Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había investigado a Thorne exhaustivamente antes de la misión, revisando 30 años de avistamientos esporádicos y encuentros breves. El hombre era un enigma. No había registros oficiales, ni familia, ni historia, antes de que apareciera en las montañas hace 3 décadas. Los residentes locales lo describían como educado pero distante, y siempre parecía tener exactamente lo que necesitaba a pesar de vivir en un aislamiento aparente. «Los senderos suben por la ladera», anunció Torres, estudiando las huellas que desaparecían sobre una cresta rocosa hacia las zonas realmente remotas, donde los mapas son imprecisos. Webb miró su reloj y calculó la luz diurna que les quedaba. «Seguiremos durante otra hora y luego reevaluaremos la situación. Si Thorne está vivo y se mueve, tenemos que encontrarlo antes de que llegue otro frente meteorológico». Mientras subían hacia la cresta, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los llevaban a un lugar concreto. Las huellas parecían demasiado decididas, demasiado deliberadas para alguien que simplemente buscaba refugio. Era casi como si Jacob Thorne quisiera que lo encontraran. La cámara subterránea se extendía mucho más allá de lo que podían iluminar sus linternas frontales, tragándose sus haces de luz en una oscuridad que parecía latir con su propio ritmo. Sarah Martínez cruzó con cuidado el umbral y su aliento formó nubes en el aire sorprendentemente cálido. Detrás de ella, la cámara de Jake hacía clic sin cesar, documentando lo que podría ser el descubrimiento de la década. «Dios mío», susurró Thompson, el tercer miembro del equipo de búsqueda. Su voz resonó de forma extraña en el vasto espacio, como si las propias paredes estuvieran escuchando. «¿Cuánto tiempo se tardaría en excavar algo así?», se preguntó Sarah mientras pasaba la mano por la pared más cercana, sintiendo el acabado liso de lo que parecía ser hormigón armado. La artesanía era extraordinaria. No era la excavación tosca que esperaba encontrar en la guarida de un ermitaño, sino algo que se acercaba a la calidad de una construcción profesional. «Décadas», murmuró. «Esto tuvo que llevar décadas». Se adentraron en el pasillo principal, y sus linternas revelaron salas y pasillos que se ramificaban en múltiples direcciones. El suelo bajo sus pies era llano y seco, cubierto con lo que parecían alfombrillas de goma entrelazadas. Por encima, una compleja red de tuberías y cables recorría el techo, desapareciendo en las profundidades de la montaña. «Mira esto», exclamó Jake, enfocando con su linterna una caja de conexiones montada en la pared. «Esto no es un búnker de supervivencia improvisado, es una infraestructura diseñada». Sarah se unió a él, estudiando la instalación eléctrica. Varios circuitos estaban claramente etiquetados con una letra clara.
Hidroponía ventilación primaria, comunicaciones, procesamiento de agua. Su mente se aceleró mientras procesaba las implicaciones. Tiene electricidad aquí abajo, agua corriente. Esto no es un escondite, es una instalación subterránea en funcionamiento. Un suave zumbido llegaba desde algún lugar más adelante. Apenas audible, pero definitivamente mecánico. Tom se tensó y su mano se movió instintivamente hacia la radio que llevaba en la chaqueta. ¿Deberíamos informar de esto? Quiero decir, si realmente está aquí abajo. Todavía no, dijo Sarah, aunque la incertidumbre la atormentaba. El protocolo exigía que informaran inmediatamente de cualquier novedad significativa. Pero algo en este descubrimiento parecía demasiado importante, demasiado delicado para una conversación por radio que la mitad del condado podría interceptar. Primero averigüemos con qué estamos lidiando. Siguieron el pasillo principal, que giraba suavemente hacia la izquierda, revelando más túneles laterales y lo que parecían ser puertas selladas. Comenzaron a aparecer tiras de luces de emergencia a lo largo de los zócalos, ahora inactivas, pero claramente parte de un sistema integrado. La temperatura se mantenía sorprendentemente agradable, lo que sugería un control climático activo. Sensor de movimiento, anunció Jake, apuntando con su linterna a un pequeño dispositivo montado en lo alto de la pared. Definitivamente nos están rastreando. Sarah sintió que su pulso se aceleraba. ¿Quién? El sistema o una pregunta fue respondida por un crujido proveniente de unos altavoces que no podían ver, seguido de una voz que los dejó a los tres paralizados. Están entrando sin autorización. Las palabras resonaron desde múltiples direcciones, lo que sugería un sofisticado sistema de audio. La voz era masculina, mesurada y muy viva. A Sarah se le secó la garganta al darse cuenta de que su caso de persona desaparecida acababa de convertirse en algo completamente diferente. Señor Henley, llamó, tratando de mantener la voz firme. Somos del equipo de búsqueda y rescate del condado. La gente está preocupada por usted. ¿La tormenta? Sé lo de la tormenta. La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado escuchando toda la conversación. He pasado por cosas peores. La pregunta es, ¿qué están haciendo realmente aquí? Jake dio un paso adelante, con la cámara aún en la mano. Estamos aquí para ayudar. Su vecino denunció su desaparición cuando no había cámaras. La voz lo interrumpió con repentina brusquedad. Apáguela ahora mismo. La autoridad en esas palabras era inconfundible, y las manos de Jake se movieron para apagar el dispositivo sin pensarlo conscientemente. Sarah se dio cuenta de que la mano de Tom seguía cerca de su radio y le miró a los ojos, negando ligeramente con la cabeza. Fuera lo que estaba pasando aquí, requería un manejo delicado. Solo queremos asegurarnos de que estás a salvo, dijo Sarah, dirigiéndose al pasillo vacío. La tormenta de nieve en la superficie es la peor en 30 años. Los servicios de emergencia asumieron que estaba muerto. Había algo que podría haber sido diversión en la voz ahora. No era la primera vez. No será la última. Una sección de la pared frente a ellos se movió de repente, revelando que era una puerta oculta. Una luz cálida se derramó, y Sarah pudo ver el borde de lo que parecía ser una habitación amueblada más allá, pero no apareció ninguna figura en la puerta. Pueden entrar, continuó la voz, pero primero comprendan algo. Lo que encontraron aquí no existe. Lo que veis aquí, se queda aquí. ¿Queda claro? Sarah intercambió miradas con los miembros de su equipo. Tom parecía querer salir corriendo hacia la superficie inmediatamente. Jake prácticamente vibraba de curiosidad a pesar de haber sido obligado a apagar su cámara. Ahora estaban muy lejos del protocolo normal de búsqueda y rescate, adentrándose en un territorio que parecía más una novela de espías que un caso de personas desaparecidas. Pero Harold Henley estaba vivo, y ese había sido su objetivo principal. Estamos a salvo, dijo finalmente, y se dirigió hacia la luz. La puerta metálica chirrió en sus bisagras cuando Sarah la abrió más, y su linterna frontal atravesó la oscuridad que había más allá. El haz de luz reveló un pasillo que se extendía en la oscuridad, con paredes revestidas del mismo hormigón armado que la cámara de entrada. El aire era más cálido aquí, y traía consigo olores a humo de leña y algo más, algo orgánico y terroso. Dios mío, susurró Marcus detrás de ella, su voz resonando en las paredes. ¿Hasta dónde llega esto? Sarah cruzó el umbral, sus botas silenciosas sobre lo que parecía ser un suelo de piedra pulida. La construcción era meticulosa, un trabajo de calidad profesional
que habría requerido equipos industriales y conocimientos mucho más allá de lo que cualquier ermitaño debería poseer. Las luces de emergencia colgaban del techo a intervalos regulares, aunque permanecían apagadas. «Thomas», gritó, con la voz ahogada por el túnel. «Thomas Brennan, ¿me oyes?» Solo los ecos le respondieron. El pasillo se bifurcaba a los 9 metros, dividiéndose en 3 pasillos. Sarah se detuvo, estudiando las opciones. Cada túnel estaba marcado con pequeños símbolos tallados a mano en el hormigón. Una gota de agua, una llama y lo que parecía un engranaje o una rueda mecánica. «¿Por dónde?», preguntó Marcus, aunque su pregunta denotaba cierta incertidumbre sobre si debían continuar. Sarah eligió el pasadizo del medio, siguiendo el símbolo de la llama. El túnel descendía suavemente, llevándolos más profundamente hacia el interior de la montaña. Tras otros 15 metros, se abrió a una cámara más grande que hizo que ambos rescatadores se detuvieran en seco. La sala era un espacio habitable totalmente funcional, excavado directamente en la roca y acabado con una comodidad sorprendente. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la chimenea desapareciendo a través del techo de roca. Muebles hechos a mano llenaban el espacio. Una mesa de roble macizo, sillas que parecían haber sido ensambladas con materiales recuperados, pero con una habilidad notable, estanterías llenas de cientos de libros. Las lámparas de queroseno proporcionaban una iluminación cálida y una gruesa alfombra persa cubría la zona central del suelo. «Esto no es un búnker de supervivencia», dijo Marcus, pasando la mano por la suave pared de piedra. «Esto es un hogar». Sarah se adentró en la habitación. Su ojo entrenado catalogaba los detalles. No había polvo en las superficies, una taza de café sobre la mesa con residuos oscuros en el fondo, un libro abierto junto a ella, algo sobre hidroponía. El fuego de la chimenea se había consumido hasta convertirse en cenizas frías, pero el olor sugería que se había encendido en los últimos días. «Ha estado aquí recientemente», dijo ella, tocando el borde de la taza. «Muy recientemente». Un sonido resonó desde algún lugar más profundo del complejo. Un golpeteo rítmico, como de maquinaria o algo pesado que se movía. Ambos rescatadores se quedaron quietos, escuchando atentamente. «Thomas», volvió a llamar Sarah, esta vez más alto. El sonido se detuvo. Marcus había encontrado otro pasadizo que salía de la zona de estar, más ancho que los demás. «Sarah, tienes que ver esto». Ella los siguió a través de un arco hasta lo que solo podía describirse como un taller. Las paredes estaban cubiertas de bancos de trabajo equipados con herramientas, tanto primitivas como sofisticadas. En una esquina había un torno, claramente hecho a mano, pero diseñado con precisión. Las estanterías contenían componentes que parecían piezas de radio, baterías y equipos electrónicos que ella no pudo identificar de inmediato. Pero fue la exposición de la pared lo que captó su atención. Docenas de fotografías, recortes de periódico y mapas dibujados a mano cubrían casi cada centímetro de espacio disponible. Algunas fotos mostraban la montaña desde varios ángulos, marcadas con anotaciones de topógrafos y mediciones de elevación. Otras mostraban el complejo en sí durante su construcción, imágenes de Thomas Brennan, reconocible a pesar de los 30 años de envejecimiento, manejando maquinaria pesada en cámaras subterráneas. ¿Cómo había conseguido bajar aquí el equipo de construcción?, Marcus preguntó, estudiando una foto que mostraba una pequeña excavadora en lo que parecía ser esta misma sala. Sarah examinaba los recortes de periódico, informes de personas desaparecidas en pueblos en un radio de 160 kilómetros, algunos de hace décadas, artículos sobre desapariciones inexplicables en las montañas, estudios de patrones climáticos y, lo más extraño de todo, lo que parecían ser estudios geológicos de toda la cordillera, marcados con notas en la precisa caligrafía de Thomas. «Marcus», dijo en voz baja, «no creo que Thomas construyera este lugar solo para esconderse del mundo». Antes de que él pudiera responder, el sonido mecánico se reanudó desde algún lugar aún más profundo del complejo. Esta vez, iba acompañado de algo más, un zumbido grave que parecía vibrar a través de los suelos de piedra. De repente, las luces de emergencia se encendieron en todo el complejo, bañándolo todo con una iluminación blanca y brillante. En algún lugar lejano, oyeron el inconfundible sonido de un generador arrancando. La radio de Sarah crepitó con estática, luego se aclaró lo suficiente como para que la centralita pudiera comunicarse. «Rescate 1,
Atención, estamos detectando algún tipo de señal energética en su ubicación. ¿Están utilizando algún equipo eléctrico ahí abajo? Ella intercambió miradas con Marcus, ambos pensando lo mismo. Ellos no estaban utilizando nada, pero alguien o algo claramente sí. El zumbido se hizo más fuerte y ahora podían oír lo que parecía claramente pasos resonando desde las profundidades del imposible mundo subterráneo de Thomas Brennan. La puerta metálica se cerró detrás de ellos con un silbido neumático que hizo que a Sarah le pitara los oídos. Las luces de emergencia se encendieron automáticamente, bañándolo todo con un inquietante resplandor ámbar. Marcus pasó el haz de luz de su linterna, por lo que parecía ser una cámara de descompresión, con medidores, válvulas y un sistema de descontaminación que parecía pertenecer a una instalación gubernamental. «Dios mío», susurró Rodríguez, pasando los dedos por las lisas paredes de hormigón. «Esto no es un búnker de supervivencia, es de grado militar». Sarah estudió la construcción con creciente inquietud. El hormigón estaba reforzado con malla de acero, del tipo que se utiliza en los búnkeres diseñados para resistir explosiones. Los conductos de ventilación recorrían el techo y desaparecían en la oscuridad. Todo estaba limpio, era funcional y estaba absolutamente impecable, a pesar de estar enterrado bajo toneladas de nieve y rocas. «¿Cuánto tiempo dijiste que llevaba Holbrook aquí?», preguntó Marcus, comprobando los sellos alrededor de la puerta interior. «30 años, más o menos», respondió Sarah, pero incluso mientras lo decía le asaltaron las dudas. El hombre del que les habían hablado era un ermitaño que había perdido a su familia en un accidente de coche y se había retirado a las montañas para beber hasta morir en soledad. Este nivel de ingeniería sugería algo completamente diferente. La puerta interior se abrió con la misma precisión neumática, revelando un pasillo que se extendía más allá del alcance de sus linternas. Los sensores de movimiento activaron la iluminación del techo a medida que avanzaban, iluminando un espacio que desafiaba todas las suposiciones que habían hecho sobre la persona desaparecida. El pasillo principal era lo suficientemente ancho como para que 3 personas caminaran en fila, con ramificaciones que se adentraban en la oscuridad. Los suelos eran de hormigón pulido. Las paredes estaban revestidas con lo que parecían ser compartimentos de almacenamiento y equipos de monitorización. Las pantallas digitales mostraban lecturas ambientales, niveles de energía y otros datos que se desplazaban demasiado rápido como para poder leerlos. «La energía sigue encendida», observó Rodríguez, estudiando un panel de luces parpadeantes. «Después de 3 días de ventisca, todavía tenía energía completa aquí abajo». Pasaron el primer pasillo ramificado y Sarah vislumbró lo que había más allá. Filas y filas de estanterías desaparecían en la distancia, llenas de suministros que durarían décadas. No solo productos enlatados y agua, sino también equipos sofisticados que no pudo identificar de inmediato. «Señor», llamó Rodríguez desde delante, con voz tensa por la preocupación, «tiene que ver esto». Se reunieron alrededor de una pantalla montada en la pared que mostraba un esquema detallado de las instalaciones. El complejo subterráneo era enorme, con 5 niveles de profundidad, múltiples túneles de escape, sistemas de energía redundantes y lo que parecía ser una sala médica totalmente equipada. Pero fueron las etiquetas las que hicieron que a Sarah se le helara la sangre. Cada sección estaba marcada con designaciones militares: centro de operaciones, matriz de comunicaciones, almacén de armas, descontaminación NBC. NBC, murmuró Marcus. Nuclear, biológico, químico. Esto no es un búnker de supervivencia. Es una instalación de mando. Un suave timbre resonó en el pasillo, seguido de una voz sintetizada. «Se ha detectado movimiento en el sector 7. Se han iniciado los protocolos de cierre». Las luces se atenuaron hasta volverse rojas, y en algún lugar a lo lejos oyeron el inconfundible sonido de pesadas puertas cerrándose. «Eso no es automático», dijo Sarah, llevando instintivamente la mano a su radio. «Hay alguien aquí». Continuaron avanzando con las armas desenfundadas, aunque aún no tenían claro a qué se enfrentaban. El pasillo desembocaba en una amplia sala central que les dejó sin aliento. El espacio era circular, de 3 pisos de altura,
con una escalera de caracol que conducía a los niveles inferiores. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras repartidas por toda la montaña. Algunas mostraban la tormenta de nieve que azotaba el exterior, pero otras revelaban vistas del valle, la autopista e incluso lo que parecía ser la zona de operaciones de búsqueda y rescate donde estaban aparcados sus vehículos. «Nos ha estado observando», dijo Rodríguez, estudiando las imágenes. Desde el momento en que llegamos, él sabía que veníamos. Un movimiento en una de las pantallas llamó la atención de Sarah. Una figura con ropa de invierno blanca se movía por lo que parecía ser otra sección de las instalaciones. La calidad de la imagen era demasiado mala para distinguir los detalles, pero la persona se movía con determinación, revisando el equipo y monitoreando las pantallas. Allí, señaló, nivel 3, pasillo este. La figura en la pantalla se detuvo y luego se volvió directamente hacia la cámara. A pesar de la mala calidad de la imagen, ahora podían verlo claramente. Un hombre de unos 60 años con cabello gris acero y ojos alertas que parecían mirarlos directamente. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo y luego apagó deliberadamente la cámara. William Holbrook», dijo Marcus, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido de que se tratara de él. Una nueva voz resonó en la sala, esta vez no sintetizada, sino humana y sorprendentemente tranquila. «Siento que hayáis tenido que venir aquí. Realmente esperaba que la tormenta fuera suficiente para mantener a todo el mundo alejado hasta que pudiera terminar». Sarah pulsó su radio para responder, pero entonces se dio cuenta de que él no estaba utilizando su frecuencia. Su voz provenía del sistema de intercomunicación de las instalaciones. «¿Terminar qué?», gritó al aire vacío. Hubo una larga pausa. 30 años de preparación. Y ahora me temo que ha llegado el momento de averiguar si todo eso ha valido la pena. El generador cobró vida con un zumbido mecánico que hizo que Sarah diera un respingo. Las luces de emergencia parpadearon en toda la caverna, revelando el verdadero alcance de lo que tenían ante ellos. El espacio subterráneo se extendía mucho más allá de lo que mostraban sus linternas. Una vasta red de cámaras interconectadas excavadas directamente en el corazón de la montaña. «Dios mío», susurró Marcus, bajando su rifle mientras las luces ámbar iluminaban fila tras fila de estanterías, cada una meticulosamente etiquetada y abastecida. «¿Cuánto tiempo dijiste que llevaba desaparecido este tipo?» 3 días, respondió Sarah, aunque ahora su voz denotaba incertidumbre. Todo en este lugar sugería una planificación que abarcaba décadas, no el refugio desesperado de un hombre atrapado en una tormenta repentina. Elena se adentró en la cámara principal, y su formación médica le hizo catalogar detalles que los demás podrían pasar por alto. La calidad del aire era perfecta, no solo respirable, sino limpia, lo que indicaba la presencia de sofisticados sistemas de filtración. La temperatura se mantenía estable a pesar de la ventisca que azotaba arriba. Lo más revelador era que nada mostraba signos de perturbaciones recientes. «Mira esto», dijo Jake desde lo que parecía ser una estación de comunicaciones. Filas de equipos de radio se alineaban en un escritorio hecho a medida con frecuencias marcadas con una cuidadosa caligrafía. Un libro de registro yacía abierto junto a los micrófonos, con entradas que se remontaban a meses atrás. Había estado monitoreando canales de emergencia, servicios meteorológicos e incluso frecuencias militares. Sarah se acercó a la instalación de radio y revisó las entradas recientes, las observaciones meteorológicas, los movimientos del personal en el valle y las notas detalladas sobre sus propias operaciones de rescate a lo largo de los años. Se le heló la sangre al reconocer incidentes específicos, búsquedas que habían realizado, técnicas que habían utilizado e incluso detalles personales sobre los miembros del equipo. «Nos ha estado observando», dijo en voz baja, «durante años». Las implicaciones se posaron sobre el equipo como un peso. Marcus volvió a comprobar la seguridad de su arma. Su instinto militar le gritaba que no estaban solos a pesar de la aparente soledad. Elena continuó su metódico examen del espacio habitable, observando la eficiencia de cada elección de diseño, los sistemas redundantes, la sofisticación de la construcción, que habría requerido maquinaria pesada transportada de alguna manera a una cima de montaña inaccesible. «Esto es lo que no entiendo», dijo Elena, pasando la mano por una viga de soporte que no mostraba marcas de herramientas, como si hubiera sido mecanizada hasta alcanzar una suavidad perfecta.
Los registros oficiales muestran a Thomas Hartwell como un granjero básico, reservado, que pagaba sus impuestos sin antecedentes penales, sin nada que indicara experiencia en ingeniería o los recursos que esto habría requerido. Jake encontró otro pasillo que se adentraba más en la montaña. A diferencia de la cámara principal, este pasillo mostraba signos de uso reciente. Había huellas frescas de botas en el polvo que se había posado en otros lugares, y una taza de café aún caliente al tacto, colocada en una estrecha repisa. Llamó a los demás y les mostró las pruebas. «Hay alguien aquí», dijo innecesariamente. Sarah tomó la iniciativa mientras se adentraban en el pasillo, con sus pasos resonando a pesar de sus intentos por ser sigilosos. El pasillo se curvaba gradualmente, siguiendo los contornos naturales de la roca, pero las paredes mostraban la misma precisión imposible que la cámara principal. Cada pocos metros se ramificaban cámaras más pequeñas, almacenes, talleres, lo que parecía ser un laboratorio con equipos que Sarah no podía identificar. El pasillo se abría a otro espacio vasto. Este estaba claramente diseñado para un propósito diferente. En lugar de almacenes y viviendas, se encontraron con algo parecido a un centro de mando. Múltiples pantallas cubrían las paredes, la mayoría oscuras, pero varias mostraban lo que parecían mapas topográficos, datos meteorológicos e imágenes de vigilancia de cámaras situadas en todo el valle. «Fíjate en las fechas», dijo Elena, estudiando los monitores de vigilancia. Las imágenes eran en directo y mostraban varios lugares de la montaña en tiempo real, a pesar de la ventisca. Marcus se acercó para examinar los mapas, con una expresión cada vez más preocupada. Unos marcadores rojos señalaban lugares concretos de la región. Algunos correspondían a senderos y refugios conocidos. Otros indicaban lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Las líneas conectaban los marcadores en patrones que sugerían algo mucho más complejo que simples ayudas a la navegación. «Esto no es un refugio de supervivencia», se dio cuenta Sarah, cuando por fin encajaron todas las piezas. «Es un puesto de observación, quizás algo más». Un sonido procedente de las profundidades del complejo los hizo a todos quedarse paralizados. El eco lejano de unos pasos, deliberados y sin prisa. Alguien se movía por los túneles delante de ellos, sin correr ni esconderse, sino caminando con la confianza de alguien en territorio familiar. Jake buscó su radio para contactar con el campamento base, pero solo encontró estática en todos los canales. Los mismos sofisticados sistemas que mantenían esta instalación subterránea eran aparentemente capaces de bloquear sus comunicaciones con el mundo exterior. «Estamos solos», informó en voz baja. Sarah tenía que tomar una decisión. Podían retirarse a la entrada, intentar esperar a que pasara la tormenta e informar de lo que habían encontrado, o podían continuar adentrándose, siguiendo los sonidos que se oían delante y encontrando potencialmente respuestas a preguntas que se multiplicaban por minutos. Los pasos volvieron a resonar, ahora más cerca, y con ellos llegó un leve zumbido, un sonido casual y agradable, que sugería que quienquiera que estuviera delante de ellos se sentía completamente a gusto en este laberinto subterráneo. La puerta de acero crujió cuando Sarah la cerró detrás de ellos, y el eco metálico reverberó en lo que parecía un espacio del tamaño de una catedral. Marcus buscó a tientas su linterna frontal, cuyo haz atravesó la oscuridad absoluta para revelar paredes de hormigón liso que se extendían más allá del alcance de su luz. «Dios mío», susurró, con la voz ahogada por la inmensidad. «¿Qué tan grande es este lugar?». Elena barrió con su luz en un amplio arco, revelando vigas de soporte que desaparecían en las sombras por encima de sus cabezas. El aire era cálido, increíblemente cálido después del frío intenso de arriba, y traía consigo el leve zumbido de la maquinaria. «Esto no es solo un refugio. Es toda una instalación». Avanzaron con cautela, sus pasos resonando en los pulidos suelos de hormigón. El pasillo principal era lo suficientemente ancho como para que pasara un vehículo, con pasillos más pequeños que se ramificaban a intervalos regulares. Las luces de emergencia se encendieron al pasar. Los sensores detectaron su movimiento. «Se activan con el movimiento», observó Tom, pasando la mano por la pared. Solo el cableado debió de llevar años instalarlo. Sarah se detuvo en el primer cruce, mirando hacia un pasillo lateral que parecía curvarse hacia el corazón de la montaña. 30 años, dijo en voz baja. Lleva 30 años trabajando en esto, mientras todos pensaban que era un ermitaño loco.
El pasillo desembocaba en un centro neurálgico y se detuvieron, asombrados. 6 pasillos se extendían hacia afuera como los radios de una rueda, cada uno marcado con letreros de madera tallados a mano: taller, almacén, comunicaciones, viviendas, hidroponía y uno que simplemente decía profundo. Comunicaciones, dijo Elena inmediatamente, dirigiéndose al túnel Mark. Si había alguna forma de comunicarse con el mundo exterior, la sala de comunicaciones era una maravilla de tecnología improvisada y equipo militar excedente. Filas de equipos de radio cubrían las paredes con cables de antena que serpenteaban a través de conductos cuidadosamente perforados en el techo de roca. Una estación de trabajo con computadoras dominaba el centro. Múltiples monitores mostraban datos meteorológicos, noticias y lo que parecían imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores de la montaña. Marcus examinó la configuración de la radio mientras Elena encendía el sistema informático. Es un hardware muy potente. Probablemente podría comunicarse con satélites con esta configuración. La pregunta es, ¿por qué lo construyó?, dijo Sarah, estudiando las imágenes de las cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban múltiples posiciones exteriores, la cabaña que habían registrado, varios senderos e incluso la carretera principal a kilómetros de distancia. No se trata solo de sobrevivir en la naturaleza. Lo ha estado observando todo. Tom había encontrado un libro de registro junto a la radio principal. Sus páginas estaban llenas de la meticulosa letra de Harold. Escucha esto, dijo, hojeando las entradas. Día 8/8/47. La actividad sísmica aumentó un 0,3% con respecto al nivel de referencia. Las lecturas de presión sugieren un cambio menor en la estructura geológica subyacente. Día 8/8/893. Las conversaciones por radio indican un aumento de los estudios geológicos del gobierno en la región, manteniendo los protocolos de vigilancia. Estudios geológicos. Elena levantó la vista del ordenador. ¿Qué estaba monitoreando? Sarah se acercó para examinar un mapa topográfico detallado colgado en la pared, cubierto de alfileres de colores y anotaciones a lápiz. Estas marcas están por toda la cordillera. Alfileres rojos, alfileres azules, algún tipo de patrón. El ordenador finalmente se conectó a la red de Harold, revelando carpetas y carpetas de datos. Elena abrió los archivos más recientes y encontró predicciones meteorológicas que iban mucho más allá de lo que proporcionaba el Servicio Meteorológico Nacional. No solo estaba prediciendo esta tormenta, dijo ella, desplazándose por los modelos atmosféricos y las lecturas de presión. Sabía exactamente cuándo llegaría y cuál sería su intensidad. Marcus había conseguido poner en funcionamiento la radio principal. La estática llenó la habitación antes de que encontrara una frecuencia clara. Operaciones de búsqueda y rescate suspendidas debido a condiciones extremas. Todos los equipos regresen a la base. Repito, todo el personal regrese a la base inmediatamente. Tenemos que responder, dijo Elena, alcanzando el micrófono. Espera, dijo Sarah con voz aguda. Estaba estudiando las imágenes de seguridad más detenidamente. Mira la cámara 7. El monitor mostraba el camino que habían utilizado para llegar a la cabaña, pero algo se movía a través de la tormenta. Formas oscuras apenas visibles contra el blanco, pero definitivamente allí. Y definitivamente no eran equipos de rescate. ¿Quién demonios es ese? Tom se acercó a la pantalla. Elena amplió la imagen tanto como lo permitía la cámara. Las figuras vestían ropa de estilo militar y se movían con precisión táctica a pesar de las condiciones meteorológicas. Profesionales, bien equipados. No están aquí para rescatar. Marcus probó otra frecuencia de radio y captó fragmentos de una comunicación encriptada. Las voces eran secas, eficientes. ¿Militares o del gobierno? Harold lo sabía, dijo Sarah de repente, encajando las piezas en su mente. Toda esa vigilancia, el monitoreo geológico, el momento de su desaparición justo antes de la tormenta. Sabía que alguien vendría. Un nuevo sonido resonó en las instalaciones, el lejano gemido de la puerta de entrada al abrirse. Las luces activadas por movimiento del pasillo principal comenzaron a parpadear en secuencia, marcando el avance de quienquiera que acabara de entrar en el mundo subterráneo de Harold. Elena apagó rápidamente los monitores de los ordenadores mientras Marcus apagaba la radio. Se dirigieron a la entrada de la sala de comunicaciones, observando cómo las luces trazaban un camino hacia el centro neurálgico. ¿Cómo han encontrado la entrada tan rápido?,
susurró Tom. A Sarah se le heló la sangre al comprenderlo, porque ya sabían que estaba aquí. El pasillo se estrechaba más adelante, obligándolos a avanzar en fila india. El haz de luz de la linterna frontal de Sarah bailaba por las paredes, que pasaban de ser de piedra rugosa a algo completamente diferente. Hormigón liso reforzado con malla de acero. El cambio fue tan brusco que la hizo detenerse en seco, provocando que Marcus chocara contra su espalda. ¿Qué demonios?, susurró Marcus, pasando su mano enguantada por la transición perfecta. Esto ya no es una formación cavernosa natural. La doctora Chen se abrió paso entre ellos, con su aliento visible en pequeñas bocanadas mientras examinaba la construcción. La precisión es notable. De alguna manera, integró túneles artificiales con el sistema de cuevas existente. Apretó la palma de la mano contra el hormigón. Seguía siendo sólido después de 3 décadas bajo tierra. La voz de Jake crepitó a través de sus radios desde algún lugar más adelante. «Tenéis que ver esto, todos vosotros». Siguieron el túnel, que descendía gradualmente, con sus pasos resonando ahora de forma diferente, más nítida, más contenida. Las luces de emergencia colgaban a intervalos regulares, oscuras pero claramente funcionales. Sarah observó rejillas de ventilación cerca del techo. Evidencia de un sistema de circulación de aire que desafiaba todo lo que creía saber sobre la supervivencia fuera de la superficie. El túnel se abría a una vasta cámara circular que les dejó sin aliento. Los haces de luz de sus linternas frontales combinadas no alcanzaban las paredes más lejanas. Jake se situó en el centro y giró lentamente su linterna para revelar el alcance de lo que les rodeaba. «Dios mío», susurró el Dr. Chen. La cámara era una obra maestra de la ingeniería subterránea. Múltiples niveles conectados por escaleras metálicas en espiral a lo largo de las paredes. Las puertas y los pasillos salpicaban el perímetro a intervalos regulares, cada uno de ellos conduciendo a las profundidades de la montaña. El techo se arqueaba 12 metros por encima de ellos, sostenido por enormes pilares de hormigón que Elias había logrado verter y curar en absoluto secreto. «Solo la logística», dijo Marcus, con voz llena de admiración a regañadientes. «¿Cómo puede un solo hombre mover tanto material sin que nadie se dé cuenta?» Sarah se acercó a una de las escaleras para comprobar su estabilidad. El metal sonó sólido bajo su peso. 30 años. Había tenido 30 años para hacerlo poco a poco, poco a poco. Miró hacia arriba, a los múltiples niveles. La pregunta es, ¿para qué se estaba preparando? Jake se había acercado a lo que parecía ser un panel de control montado en uno de los pilares. Docenas de interruptores, medidores y luces indicadoras cubrían la superficie. Parecía controlar toda la instalación. Electricidad, agua, ventilación. Dudó antes de accionar el interruptor principal. La transformación fue instantánea. La iluminación de emergencia inundó la cámara, revelando detalles que habían quedado ocultos por los limitados haces de luz de sus linternas frontales. El espacio era aún más grande de lo que habían imaginado, fácilmente del tamaño de un pequeño hangar de aviones. Limpio, organizado y construido para durar siglos. Sensores de movimiento, observó el Dr. Chen, señalando unos pequeños dispositivos instalados en lugares estratégicos. El sistema sabía que estábamos aquí incluso antes de que entrásemos en la cámara. Un zumbido bajo llenó el aire cuando los ventiladores se activaron en todo el complejo. Sarah sintió aire fresco en la cara, sin rastro del olor a cerrado que esperaba encontrar en un espacio subterráneo sellado. «La calidad del aire es mejor aquí abajo que en la cabina», señaló Marcus, comprobando un pequeño dispositivo de su mochila. «¿Cómo es posible?» La respuesta la dio Jake, que había descubierto otro pasadizo que salía de la sala principal. «Es un sistema de filtración», les dijo. «Por lo que parece, de grado militar. Todo este lugar está diseñado para ser completamente autosuficiente». Sarah subió al segundo nivel, con sus pasos resonando en la rejilla metálica. La primera puerta que encontró daba a lo que solo podía describirse como un apartamento subterráneo, modesto pero cómodo, con una cama, un escritorio, una estantería llena de manuales técnicos y una pequeña cocina. Todo estaba limpio, organizado, a la espera. «Hay al menos una docena de habitaciones como esta», informó por radio. «Alojamiento para varias personas. Almacenes aquí abajo». La voz de Marcus resonó desde algún lugar debajo. «Suministros de comida, equipo médico, herramientas,
suficientes para abastecer a un pequeño pueblo durante meses. La doctora Chen había encontrado algo que la dejó muy quieta. Sarah, tienes que ver esto inmediatamente. La urgencia en su voz hizo que Sarah se apresurara a bajar al nivel principal. Encontró a la doctora de pie ante un gran mapa colgado en la pared, cerca del panel de control. A primera vista, parecía un estudio topográfico estándar de la zona. Entonces Sarah se fijó en las marcas, docenas de X rojas esparcidas por el mapa, cada una con fechas escritas con una letra pequeña y precisa. Las fechas se remontaban a 15 años atrás. La entrada más reciente era de hacía 2 semanas. ¿Qué significan las X?, preguntó Sarah, aunque ya sentía un nudo en el estómago. El Dr. Chen señaló una de las marcas más cercanas. Sarah reconoció las coordenadas inmediatamente, la ubicación donde habían encontrado el equipo de topografía 3 días antes. Otra X marcaba el lugar donde la antigua carretera minera había sido bloqueada por el sospechoso desprendimiento de rocas. «Ha estado observando», dijo el Dr. Chen en voz baja. «Durante todos estos años, ha estado vigilando todo lo que ocurre en estas montañas. Cada expedición, cada equipo de topografía, cada proyecto gubernamental». Las implicaciones golpearon a Sarah como agua helada. No era solo un búnker de supervivencia. Era un puesto de observación, y en algún lugar de esta fortaleza subterránea, Elias Thorne seguía observando. La estática de la radio de Marcus crepitaba en la cámara como hielo rompiéndose. Sarah la agarró antes de que él pudiera reaccionar, sus dedos tanteando los controles mientras intentaba ajustar la frecuencia. Las voces eran más claras ahora. Varios equipos coordinaban los patrones de búsqueda por toda la montaña. «Base, aquí Águila 2. No hay rastro de ellos en la entrada principal. La boca de la cueva está completamente sellada por la avalancha». «Entendido, Águila 2. Las imágenes térmicas no muestran nada en las inmediaciones». Marcus intentó coger la radio, pero Sarah se la quitó. «Creen que estamos muertos», susurró, con la voz resonando extrañamente en el vasto espacio que los rodeaba. Chen levantó la vista de donde había estado examinando una serie de tuberías que recorrían la pared. «Quizás sea lo mejor, al menos hasta que entendamos a qué nos enfrentamos aquí». El anciano Jacob había permanecido en silencio desde que los guió a través del laberinto de túneles. Ahora estaba sentado en lo que parecía ser un banco de madera tallado a mano, con sus manos curtidas cruzadas en el regazo, bajo la luz LED de sus linternas frontales. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, marcadas por décadas de aislamiento y por los secretos que guardaba este lugar. 30 años, dijo la doctora Reeves, rompiendo el silencio. Estaba estudiando las paredes con la intensa concentración que Sarah reconocía de sus encuentros anteriores. «Llevas 30 años construyendo esto», asintió Jacob lentamente. «Empecé al año siguiente de mi licenciamiento, cuando me di cuenta de lo que se avecinaba». «¿Qué iba a pasar?», preguntó Marcus. Su paciencia se estaba agotando, y Sarah podía ver la tensión en sus hombros. La tormenta, la cueva, el hallazgo de este complejo subterráneo imposible, estaba llevando a todos al límite. En lugar de responder, Jacob se levantó y se dirigió a lo que Sarah había confundido inicialmente con una formación rocosa natural. Al acercarse, los sensores de movimiento se activaron y una suave iluminación iluminó lo que claramente era un elaborado panel de control construido en la piedra. Una serie de monitores se encendieron, mostrando las imágenes de docenas de cámaras situadas por toda la montaña. «Dios mío», susurró Chen. Las pantallas revelaron el verdadero alcance de la creación de Jacob. Una cámara tras otra mostraba cámaras, talleres, almacenes y pasillos que parecían extenderse kilómetros bajo tierra. Algunas zonas habían sido excavadas a partir de cavernas naturales. Otras habían sido excavadas minuciosamente a mano. La escala superaba todo lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado que un solo hombre pudiera lograr. Sensores de movimiento, regulación térmica, filtración de agua, hidroponía, dijo Jacob con naturalidad, como si estuviera enumerando artículos de una tienda de comestibles. Todo lo necesario para una habitación a largo plazo. «¿Habitación para cuántas personas?», preguntó el Dr. Reeves. 200 cómodamente, más en caso de emergencia». Sarah sintió un nudo en el estómago. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba solo del proyecto excéntrico de un ermitaño solitario. Era un búnker de supervivencia diseñado para una pequeña comunidad. ¿Por qué?
La pregunta salió apenas como un susurro. Jacob se apartó de los monitores y por primera vez desde que lo encontraron, su expresión mostraba algo más que resignación. Había miedo allí, antiguo y profundo, porque he visto lo que sucede cuando la civilización se derrumba. He visto en qué se convierten las personas cuando se despoja la delgada capa de la sociedad. Su voz transmitía el peso de la experiencia, y he visto las señales acumulándose durante décadas. Señaló otro banco de monitores que Sarah no había visto antes. Estos mostraban noticias, patrones climáticos, datos sísmicos, indicadores económicos, información que llegaba del mundo exterior a través de enlaces satelitales que debían estar ocultos en algún lugar de la superficie de la montaña. Cambio climático, inestabilidad política, agotamiento de recursos, potencial pandémico, continuó Jacob. Elige tu catástrofe. Todas están convergiendo más rápido de lo que nadie quiere admitir. Marcus se acercó a las pantallas. Su mente táctica estaba claramente analizando las implicaciones. Habéis construido todo esto para sobrevivir al fin del mundo. No al fin del mundo, corrigió Jacob. El fin del mundo, tal y como lo conocemos. Hay una diferencia. Chen se había acercado a otra sección del centro de control, donde los estudios geológicos y los mapas topográficos cubrían toda una pared. Estos mapas mineros, dijo, no son solo para esta montaña. Has estado cartografiando toda la región. Recursos naturales, capas freáticas, posiciones defensivas. Jacob confirmó todo lo necesario para reconstruir cuando llegue el momento. La radio en manos de Sarah volvió a chirriar, devolviéndolos a su situación inmediata. Los equipos de rescate estaban ampliando su búsqueda, pero sus voces se hacían cada vez más lejanas. Pronto se darían por vencidos y esperarían a que pasara la tormenta antes de emprender un esfuerzo de recuperación más completo. Al final encontrarán la entrada, señaló Marcus. Cuando traigan maquinaria pesada para despejar los escombros de la avalancha, asintió Jacob. Lo sé, por eso te traje aquí en lugar de dejar que murieras congelado en esa cueva. El tiempo del secreto siempre iba a terminar tarde o temprano. Simplemente no esperaba que sucediera así. Se dirigió a otra consola y comenzó a introducir comandos. En todo el complejo, más sistemas se pusieron en marcha. El sonido de los generadores cobrando vida resonó desde las profundidades de la montaña. Si vais a ser mis primeros invitados, dijo Jacob, más vale que lo hagamos bien. El silbido hidráulico de la enorme puerta del techo detrás de ellos hizo que a Sarah se le encogiera el estómago. Ahora estaban comprometidos, atrapados en lo que fuera que les esperaba en las profundidades de la fortaleza de Ezra. El pasillo se extendía ante ellos, excavado en la roca viva y bordeado por las mismas tiras fosforescentes que los habían guiado hasta allí. Marcus se movió a su lado, respirando superficialmente. La revelación sobre la implicación del gobierno le había afectado más de lo que había admitido. 27 años, murmuró. Todo este tiempo lo sabían. Concéntrate en el presente, dijo Sarah, aunque su propia mente daba vueltas con preguntas. Los documentos que habían encontrado pintaban un cuadro de traición y abandono que la ponía enferma. Pero en algún lugar más adelante, Ezra podría seguir vivo, y eso tenía que importar más que conspiraciones de décadas de antigüedad. El pasillo se bifurcaba en 3 pasillos. El doctor Chen consultó el mapa dibujado a mano que habían descubierto en el estudio de Ezra. El pasillo de la izquierda conduce a lo que él denominó almacén profundo. El del centro va a operaciones. El de la derecha dice santuario. El santuario suena prometedor, dijo Tares, ajustándose la mochila. El ayudante del sheriff se había vuelto cada vez más callado desde que descendieron a la fortaleza, y su habitual bravuconería había dado paso a algo parecido al asombro. Tomaron el pasillo de la derecha, y sus pasos resonaban a pesar de sus intentos por ser sigilosos. Las paredes aquí mostraban una construcción diferente, más antigua, más tosca. Aquí fue donde Ezra comenzó, se dio cuenta Sarah. 3 décadas atrás, un hombre destrozado había comenzado a excavar en la montaña con nada más que determinación y rabia. El pasadizo se abría a una cámara circular que dejó sin aliento a Sarah. Las paredes estaban cubiertas de nichos tallados desde el suelo hasta el techo, cada uno con objetos cuidadosamente conservados, fotografías, libros, recuerdos personales. Pero fue el centro de la habitación lo que llamó su atención. Una plataforma elevada sostenía lo que parecía una simple cama
y sobre ella yacía una figura completamente inmóvil. «Ezra», susurró Sarah. Se acercaron con cuidado. El anciano yacía boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. Su respiración era tan superficial que apenas se notaba, pero estaba allí, vivo, aunque por poco. El doctor Chen se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con eficiencia. El pulso es débil, pero constante. Está hipotérmico, deshidratado, dijo ella, frunciendo el ceño y examinando su rostro más de cerca. Hay algo más. Sus pupilas están dilatadas. No responden. Parece una sedación deliberada. ¿Se drogó él mismo?, preguntó Marcus. Es posible, o lo hizo otra persona. La expresión de Chen se ensombreció. Estos síntomas sugieren algún tipo de barbiturato, suficiente para mantenerlo en un estado de suspensión, pero no lo suficiente como para matarlo. Sin embargo, Sarah estudió la alcoba que los rodeaba. Cada uno contaba una historia, con decoraciones militares junto a fotos familiares descoloridas, manuales técnicos junto a dibujos infantiles, guías de mantenimiento de armas junto a cartas de amor amarillentas por el paso del tiempo. No era solo un refugio, era un santuario a una vida interrumpida, un memorial al hombre que Ezra había sido antes de que el gobierno lo traicionara. «Mira esto», dijo Torres desde el otro lado de la sala. Estaba de pie ante una alcoba más grande que contenía lo que parecía ser un complejo equipo de radio, mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubieran visto arriba. Los bancos de equipos zumbaban silenciosamente, con luces que parpadeaban en patrones constantes. Marcus se unió a él. «Esto es comunicación militar, de alta frecuencia y encriptada». Examinó el equipo más de cerca. Parte de esta tecnología es más nueva que el resto. Modificaciones recientes. «Ha estado en contacto con alguien», dijo Sarah. Las implicaciones la impactaron. Todos estos años no había estado tan aislado como todos pensaban. La doctora Chen levantó la vista de su examen de Ezra. «Tenemos que llevarlo a un hospital. Sea lo que tomó, los efectos se están intensificando. No durará mucho más sin intervención». «La tormenta», comenzó Torres, «está amainando», dijo una nueva voz detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron una figura en la entrada del pasillo. Alta, delgada, vestida con ropa moderna para el frío que contrastaba fuertemente con la antigua piedra que los rodeaba. El rostro del desconocido estaba oculto por un pasamontañas, pero su postura sugería entrenamiento militar. «¿Quién eres?», exigió Sarah, dando un paso protector hacia Ezra. «Alguien que ha estado esperando mucho tiempo esta conversación». El desconocido se quitó la máscara, revelando un rostro curtido marcado por viejas cicatrices. El coronel James Morrison, antiguo miembro de la Fuerza de Despliegue Rápido, actualmente el único miembro superviviente de la unidad original de Ezra, Marcus Tenz. «Eso es imposible. Los registros decían lo que tenían que decir». Morrison entró en la sala con pasos cuidadosos y mesurados. Al igual que decían que Ezra estaba muerto, al igual que decían que la misión nunca había existido, sus ojos se posaron en la figura inconsciente que yacía en la plataforma. «Pero algunos de nosotros no morimos tan fácilmente como esperan los burócratas». Sarah sintió que las piezas encajaban, creando una imagen que la aterrorizó. «Lo has estado protegiendo todos estos años, protegiendo, escondiendo, preparando». La sonrisa de Morrison no tenía calidez, porque al final siempre vuelven para atar cabos sueltos. «Y esa tormenta no fue lo único que te trajo aquí hoy». Como si lo hubieran invocado sus palabras, el sonido de una maquinaria lejana resonó en la fortaleza, pesado, decidido y cada vez más cercano. El silencio de la sala solo se rompía con el suave zumbido de los sistemas de ventilación y la respiración entrecortada de Marcus. Sarah se arrodilló a su lado y le tomó el pulso, mientras Jake examinaba el contenido de la cámara acorazada abierta. Las estanterías metálicas contenían filas de contenedores sellados, cada uno meticulosamente etiquetado con fechas que abarcaban 3 décadas. Pastillas potabilizadoras, medicamentos de emergencia, equipos de detección de radiación. Jake leyó en voz alta, y su voz resonó en las paredes reforzadas. ¿Para qué demonios se estaba preparando? La doctora Chen se adentró en la cámara acorazada, iluminando con su linterna manuales técnicos y revistas científicas. «No son solo suministros de supervivencia», dijo,
sacando una gruesa carpeta. Mira esto. Estudios geológicos, datos sísmicos, proyecciones climáticas. Esto se remonta a la década de 1990. Sarah ayudó a Marcus a sentarse contra la pared. Sus ojos estaban más claros ahora, aunque todavía atormentados. Las señales estaban todas ahí, susurró. Incluso hace 30 años podía ver lo que se avecinaba. Los patrones climáticos cambiando, la inestabilidad geológica en la región. Pero era más que eso. ¿Más que qué?, preguntó Sarah con delicadeza. Marcus señaló hacia la bóveda. Los estudios del gobierno. Trabajaba para el Servicio Forestal entonces, antes de desaparecer. Tenía acceso a evaluaciones medioambientales clasificadas. Sabían de las fallas bajo estas montañas, del potencial de eventos sísmicos catastróficos. Sabían de los datos climáticos que mostraban una intensificación extrema del clima. Tom, que había permanecido en silencio desde que se abrió la bóveda, dio un paso al frente. ¿Estás diciendo que lo encubrieron? No lo encubrieron, lo ignoraron. Consideraron que era demasiado caro abordarlo, demasiado inconveniente políticamente reconocerlo. La voz de Marcus se fortaleció con convicción. Intenté informar de ello por los canales adecuados. Me dijeron que enterrara los datos y me centrara en mis tareas asignadas. Jake encontró otro contenedor lleno de equipos de comunicación, transceptores de radio, teléfonos satelitales, balizas de emergencia. Has estado monitoreando las frecuencias de rescate todos estos años, ¿verdad? Marcus asintió. He escuchado todas las operaciones de búsqueda y rescate en estas montañas. He visto morir a gente porque no entendían los peligros reales a los que se enfrentaban. La tormenta que te trajo aquí es solo el principio. La doctora Chen palideció al leer los datos científicos, las lecturas sísmicas. Marcus, ¿cuándo fue la última vez que actualizaste este equipo? Hace 2 días, justo antes de que llegara la tormenta. ¿Por qué? Ella le mostró un dispositivo portátil que había en la cámara acorazada, porque según estos datos, estamos sobre una enorme zona de inestabilidad geológica. El peso de la nieve de esta tormenta, combinado con la reciente actividad sísmica. Las luces parpadearon de repente y un profundo estruendo resonó en todo el complejo. Todos se quedaron paralizados, escuchando mientras el sonido se desvanecía. Eso no fue un trueno, dijo Tom con gravedad. Marcus se puso en pie con dificultad. Las estructuras de soporte orientales. Llevo semanas vigilando las fracturas por tensión. Esta tormenta puede haberlas empujado más allá de su límite. Otro estruendo, esta vez más cercano, hizo vibrar el suelo. El polvo llovía del techo. Tenemos que evacuar, dijo Sarah. Pero Marcus negó con la cabeza. No, subir ahora sería un suicidio. La tormenta sigue arreciando y si hay un evento sísmico... Se dirigió a un panel de control en la pared de la bóveda. Este complejo estaba diseñado para resistir terremotos, pero no indefinidamente. Jake cogió varios contenedores con suministros. Entonces, ¿qué sugieres? Marcus activó una serie de monitores que mostraban diferentes secciones de su fortaleza subterránea. Varias pantallas mostraban indicadores de advertencia. Hay un túnel de salida de emergencia que conduce a un sistema de cuevas a 3 millas al norte. Está por encima de la falla y hay un refugio allí. 3 millas a través de túneles subterráneos durante un posible terremoto. El escepticismo de Tom era evidente. Es mejor que quedar sepultados bajo una montaña, respondió Marcus. Comenzó a reunir artículos específicos de la bóveda, raciones de emergencia, equipo térmico y los dispositivos de monitoreo geológico. Pero primero, tenemos que documentar todo lo que hay aquí. Sarah lo entendió de inmediato. Los datos del gobierno, las evaluaciones ambientales. Esto es evidencia de negligencia, evidencia que podría salvar vidas si las personas adecuadas la ven, confirmó Marcus. Pero solo si sobrevivimos lo suficiente como para entregarla. La doctora Chen ya estaba fotografiando documentos con su teléfono. Los amplificadores de señal celular que instalaste funcionan incluso aquí abajo. Estoy subiendo todo al almacenamiento en la nube. Un temblor más violento sacudió el complejo y varios contenedores cayeron de las estanterías. Las luces del techo se apagaron por completo, dejando solo sus linternas para iluminar la bóveda. Esa es nuestra señal, dijo Jake. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a la salida de emergencia? Marcus guardó los documentos importantes en una caja impermeable. Si nos damos prisa y los túneles aguantan, quizá 2 horas,
pero tendremos que atravesar secciones que no he utilizado en años. Mientras se preparaban para salir de la cámara acorazada, Sarah se fijó en que Marcus echaba un último vistazo al espacio que había tardado décadas en construir. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella. Él se echó la mochila al hombro y revisó su equipo por última vez, solo que ha hecho falta que un equipo de rescate quedara atrapado aquí abajo para que finalmente compartiera lo que he aprendido. Otro temblor sísmico decidió el asunto por ellos. Marcus los condujo fuera de la cámara acorazada y más profundamente en su fortaleza subterránea, hacia pasadizos que los llevarían a un lugar seguro o se convertirían en su tumba. El silbido hidráulico de la puerta principal de la cámara resonó en la sala mientras Marcus los conducía más adentro de su dominio subterráneo. La linterna frontal de Sarah barrió las paredes cubiertas de monitores que mostraban patrones climáticos, lecturas sísmicas y lo que parecían ser imágenes de satélite de todo el mundo. 30 años, dijo Marcus, con una voz que reflejaba el peso de décadas de aislamiento. Empecé a excavar al día siguiente de que mi hija muriera en esa avalancha. Todos pensaban que el dolor me había destrozado, pero me aclaró todo. Sus manos curtidas se movían por el panel de control con precisión experta. Las montañas hablan a quienes las escuchan. Llevan años gritando advertencias. Jake se acercó a uno de los monitores y observó los datos que se sucedían en varias pantallas. Este equipo es de grado militar. ¿Cómo lo conseguiste? No siempre fui un ermitaño. La risa de Marcus no tenía nada de humor. Especialista en estudios geológicos, cuerpo de ingenieros del ejército. Yo sabía lo que se avecinaba mucho antes de que los científicos comenzaran a lanzar sus cautelosas advertencias sobre la inestabilidad climática. Señaló una enorme pantalla mural que mostraba las fluctuaciones de temperatura en toda la región. Esta ventisca no es solo una cuestión meteorológica, es el comienzo. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. ¿El comienzo de qué? Marcus se desplazó a otro banco de controles y de repente la sala se llenó de un rugido sordo. Unos enormes paneles se separaron, dejando al descubierto una caverna adyacente que se extendía más allá del alcance de sus luces. El espacio estaba lleno de equipos industriales, generadores, sistemas de purificación de agua y jardines hidropónicos que se extendían en filas ordenadas bajo soles artificiales. El colapso, dijo Marcus simplemente. Las cadenas de suministro fallan, las redes eléctricas se saturan, millones de personas no están preparadas para lo que el planeta ha estado tratando de decirnos. He observado los patrones, he rastreado los datos. La frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos se ha triplicado en los últimos 5 años. La voz de Emily temblaba mientras hablaba por la radio. Campamento base, ¿me reciben? Necesitamos refuerzos inmediatos aquí abajo. La estática le respondió. Campamento base, respondan. 800 pies de granito sobre nosotros, explicó Marcus. No hay señales entrantes ni salientes a menos que yo lo permita. Tu gente cree que estás muerta, igual que todos creen que yo lo estoy. A veces, la muerte es la única forma de vivir de verdad. Jake retrocedió hacia la entrada por la que habían entrado, pero la pesada puerta se había cerrado detrás de ellos. No puedes retenernos aquí. No os estoy reteniendo en ningún sitio. Marcus tocó otro control y una sección de la pared del fondo se iluminó, revelando unas ventanas que daban a otra sala. Esta contenía dormitorios, camas, una cocina y estanterías que llegaban hasta el techo. Pero allí arriba, la temperatura bajaba a 40 grados bajo cero. La velocidad del viento alcanza los 130 km/h. Los equipos de rescate han sido retirados. Incluso si pudieras llegar a la superficie, morirías en cuestión de minutos. Sarah se acercó a las ventanas. Su aliento empañaba el cristal. El espacio habitable al otro lado parecía cómodo, casi acogedor a pesar de estar excavado en roca sólida. Las fotos familiares se alineaban en una estantería. Una niña con los ojos de Marcus, una mujer con una sonrisa amable. Tu hija. ¿Cómo se llamaba? Rebecca. El nombre pareció costarle algo. Tenía 7 años. Quería ser guía de montaña como su padre. La avalancha que se la llevó no tenía precedentes. Bajó desde alturas que habían estado estables durante décadas, pero los ciclos de calentamiento y enfriamiento lo habían desestabilizado todo. Se unió a Sarah en la ventana. No pude salvarla, pero podría salvar a otros si me escucharan secuestrando a los equipos de rescate.
Emily apoyó la mano en su arma, aunque no hizo ningún movimiento para desenfundarla, mostrándoles lo que es posible. Marcus volvió a mirar el equipo de monitorización. Todos los sistemas de allí arriba están fallando. Las comunicaciones, el transporte, los servicios de emergencia. Pero aquí abajo tenemos todo lo necesario para sobrevivir durante años, décadas. La cámara se estremeció ligeramente y el polvo se desprendió del techo. Marcus miró sus pantallas y asintió con severidad. Otra avalancha. La tercera desde que llegasteis. Las montañas se están remodelando. Jake estudió las lecturas sísmicas por encima del hombro de Marcus. Si estos números son correctos, la mitad del valle podría quedar sepultada por la mañana. No podría quedar, quedará. Los dedos de Marcus bailaron sobre el teclado, mostrando proyecciones topográficas. Llevo 20 años modelando este evento. La convergencia del frío extremo, la carga de nieve sin precedentes y las condiciones inestables del terreno. Tu campamento base está justo en la trayectoria. Sarah sintió que su mundo se tambaleaba. Nuestro equipo, 20 personas, están allí arriba. Nosotros estamos allí arriba. Marcus mostró las imágenes de las cámaras externas, que no mostraban más que un caos blanco y arremolinado. Supervisé su evacuación hace 3 horas. Apenas llegaron a la carretera antes de que se produjera el alud principal. El silencio que siguió solo se rompió con el zumbido de la maquinaria y el susurro lejano del aire reciclado. Emily bajó lentamente su radio y la realidad se apoderó de todos ellos como otra avalancha. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah. Nos quedamos. Marcus miró a cada uno de ellos por turno, con los ojos llenos de la profundidad que dejan la pérdida y la soledad. Ahora decidid vosotros. Luchad contra la montaña y morid con el viejo mundo, o aprended a vivir con lo que se avecina. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pero aquí abajo, en la fortaleza de Marcus, el tiempo parecía suspendido entre el fin de un mundo y el comienzo de otro. El zumbido del generador llenaba la caverna mientras Sarah trabajaba frenéticamente con la radio, sus dedos bailando sobre los diales, y Marcus montaba guardia en la entrada principal. La estática crepitaba y chisporroteaba, interrumpida ocasionalmente por fragmentos de voces lejanas, frecuencias de emergencia, equipos de búsqueda. El mundo exterior, que parecía increíblemente lejano a pesar de estar a solo 6 metros por encima de sus cabezas. «Vamos», murmuró, ajustando la antena que Ezra había logrado colocar de alguna manera a través de las fisuras naturales de la roca para llegar a la superficie. La ingenuidad de aquel hombre nunca dejaba de sorprenderla, incluso ahora, cuando su vida pendía de un hilo. A través de los altavoces se oyó un estallido de claridad. Las operaciones de búsqueda se suspendían debido a las condiciones meteorológicas. «Reat, todos los equipos terrestres regresen a la base inmediatamente». Sarah agarró el micrófono. «Aquí el equipo de búsqueda Delta. ¿Me reciben? Tenemos supervivientes y necesitamos evacuación médica inmediata». La estática le respondió débilmente. «Equipo Delta, se les dio por desaparecidos hace 12 horas. ¿Cuál es su posición? Coordenadas de la instalación subterránea». Recitó las lecturas del GPS del dispositivo de Marcus, esperando que la señal atravesara la barrera de piedra que les cubría. «Tenemos un herido grave que requiere atención inmediata. El sujeto está hipotérmico y podría tener una hemorragia interna». La respuesta crepitó a través de capas de interferencias. «Extracción inmediata negada. El frente meteorológico se ha intensificado. Vientos de 60 mph con visibilidad nula. La ventana de rescate más temprana posible es en 18 horas. 18 horas. Sarah miró al otro lado del taller, donde Jennifer estaba arrodillada junto al cuerpo inmóvil de Ezra. La respiración del hombre se había vuelto cada vez más superficial, y su piel había adquirido un tono grisáceo que delataba la pérdida de sangre y el shock. Habían hecho todo lo posible con los suministros médicos de sus amplias reservas, pero él necesitaba ayuda de verdad. Cirugía, transfusiones de sangre, equipo que no tenían. «Entendido», transmitió ella. «Mantendremos la posición y proporcionaremos actualizaciones cada 2 horas en esta frecuencia». Dejó el micrófono y se volvió para encontrar a Marcus, estudiando un mapa detallado de las instalaciones que Ezra había encontrado fuerzas para dibujarles antes de volver a perder el conocimiento.
El complejo era aún más grande de lo que habían imaginado. El taller y las zonas habitables que habían explorado representaban quizás la mitad de lo que el anciano había excavado en la roca viva. «Marcó algo aquí», dijo Marcus, señalando una sección etiquetada como «Emergencias médicas». Dice que está al otro lado del taller, bajando por un túnel de mantenimiento. Jennifer levantó la vista de su paciente. Su pulso se está debilitando. «Si hay algo ahí abajo que pueda ayudar, iré yo», dijo Sarah, cogiendo una de las linternas LED. «Vosotros dos quedaos con él». El túnel que Marcus había indicado era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros, pero se abría a otra cámara excavada tras arrastrarse 15 metros. Esta sala era diferente a las demás, estéril, organizada como un armario de suministros de hospital. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de equipo médico que parecía mucho más sofisticado que cualquier cosa que pudiera poseer un simple ermitaño de montaña. Instrumentos quirúrgicos, antibióticos, 4 bolsas y tubos, incluso un desfibrilador portátil todavía en su estuche. Sarah miró la colección con creciente desconcierto. No era la colección de un superviviente que se preparaba para emergencias. Era equipo médico de calidad profesional, del tipo que se encuentra en las salas de urgencias y los hospitales militares de campaña. Un armario cerrado con llave le llamó la atención. A través de las puertas de cristal podía ver viales de medicamentos, cuyas etiquetas llevaban las marcas distintivas de los suministros farmacéuticos militares, medicamentos restringidos, del tipo que requería autorizaciones especiales y protocolos de seguridad. La cerradura cedió ante las tenazas que colgaban cerca. Al parecer, Ezra había previsto situaciones en las que la rapidez era más importante que la seguridad. Dentro encontró lo que buscaba: expansores sanguíneos de emergencia, potentes antibióticos y analgésicos que podían estabilizar a alguien el tiempo suficiente para que llegara la ayuda real. También encontró algo más: una carpeta de archivos, manchada por el agua, pero legible, que contenía documentos que le hicieron temblar las manos al leerlos. Expedientes militares de alguien llamado Ezra Chen, no el apellido que él les había dado. Fuerzas especiales, múltiples despliegues, formación médica y estampado en la parte superior de varias páginas, clasificado. El último documento era una evaluación psiquiátrica de hacía 31 años, trastorno de estrés postraumático, recomendación de baja prolongada y al final, una nota manuscrita. El sujeto ha solicitado permiso para mantener una residencia fuera de la red con fines terapéuticos. Se recomienda su aprobación con controles periódicos. 31 años. Llevaba 31 años escondido aquí, no como un simple recluso, sino como un soldado entrenado que se enfrentaba a demonios que ninguno de ellos podía imaginar. Los suministros médicos, el sofisticado equipo, incluso las posiciones defensivas que había notado en el diseño de las instalaciones. Ahora todo tenía sentido. Sarah cogió lo que necesitaba y volvió a arrastrarse por el túnel, con la mente a 1000 por hora. Cuando salió al taller, Marcus y Jennifer estaban inclinados sobre Ezra, cuya respiración se había vuelto apenas perceptible. «He encontrado suministros», anunció, dejando el botiquín. Pero mientras Jennifer comenzaba a preparar la vía intravenosa con manos entrenadas en procedimientos de emergencia, Sarah se preguntaba qué otros secretos se escondían en las profundidades de esta fortaleza subterránea, y si el hombre por el que luchaban por salvar era el ermitaño que decía ser, o algo completamente diferente. El hedor los golpeó antes de que vieran los cadáveres. Sarah se cubrió la nariz con la manga mientras Marcus barría, con su linterna, la cámara que descubrieron detrás de un panel oculto. 3 cadáveres yacían esparcidos por el suelo de piedra, con la ropa rasgada y ensangrentada, y los rostros congelados en expresiones de terror. «Dios mío», susurró Marcus, «¿cuánto tiempo llevan aquí?» La doctora Chen se arrodilló junto al cadáver más cercano, con cuidado de no alterar la escena. Por el estado de descomposición y la baja temperatura, diría que unos 6 meses, quizá más. Señaló las heridas defensivas en las manos de la víctima. Se defendieron de algo. A Sarah se le revolvió el estómago al examinar las marcas de garras profundamente grabadas en las paredes de piedra. Lo que hubiera matado a estas personas poseía una fuerza increíble. «No son arañazos humanos». «No», asintió Chen con severidad. «No lo son». Un rugido sordo resonó en la fortaleza, diferente de la tormenta que se desataba arriba. Este sonido provenía de abajo,
de las profundidades que aún no habían explorado. Marcus apretó con más fuerza su rifle, sintiendo de repente que el arma era insuficiente. «Tenemos que encontrar a Jacob y salir de aquí», dijo Sarah, retrocediendo hacia la entrada de la cámara, ahora mismo. Pero cuando se dieron la vuelta para marcharse, se encontraron con que el camino estaba bloqueado. Jacob estaba de pie en la puerta, con el rostro curtido iluminado por sus linternas. Sus ojos reflejaban una tristeza que parecía cargar con el peso de décadas. «No debían encontrar esta sala», dijo en voz baja. Marcus levantó el rifle a medias, indeciso. «Jacob, te hemos buscado por todas partes. ¿Qué ha pasado aquí?» El anciano entró en la cámara, moviéndose con una elegancia sorprendente para su edad. «Intrusos. Vinieron la primavera pasada pensando que habían encontrado una mina abandonada. Intenté advertirles. Intenté que se marcharan. Su voz se quebró, pero no me hicieron caso». «¿Advertirles de qué?», preguntó Sarah. «¿Qué hay aquí abajo, Jacob?» Antes de que pudiera responder, otro estruendo sacudió la fortaleza. El polvo llovía del techo, y en algún lugar a lo lejos oyeron el sonido de piedra raspando contra piedra. Acab palideció. «Está despierto», susurró. «Lo han despertado». La doctora Chen se puso de pie lentamente, con su mente científica trabajando a toda velocidad. «Jacob, ¿qué es exactamente lo que has estado protegiendo aquí abajo? ¿Qué encontraste cuando construiste este lugar?» Las manos del anciano temblaban mientras sacaba un diario gastado de su abrigo. «No construí esta fortaleza para sobrevivir a las tormentas invernales. La construí para contener algo que nunca debería volver a ver la luz del día». Le entregó el diario a Sarah con dedos temblorosos. «Léelo. Entonces comprenderás por qué nunca pude irme». Sarah abrió el diario y leyó la apretada letra de Jacob a la luz de una linterna. Las entradas se remontaban a 30 años atrás y narraban su descubrimiento del sistema de cuevas y algo mucho más inquietante. «Dios mío», susurró ella. «Jacob, aquí dice que lo encontraste hibernando. Una especie de depredador que ha estado durmiendo aquí durante décadas». «Más que eso», corrigió Jacob. «Las tribus nativas lo conocían y lo llamaban el acechador del invierno. Por eso nunca se establecieron de forma permanente en estas montañas. Ellos entendieron lo que yo no entendí hasta que fue demasiado tarde». Otro estruendo más cercano ahora. El sonido de algo enorme moviéndose por los túneles debajo de ellos. Marcus revisó sus municiones, sabiendo que no serían suficientes contra lo que fuera que se acercaba. «¿Cómo lo mantuvieron contenido?», preguntó Chen, con su curiosidad científica superando su miedo. Jacob señaló los altavoces montados en las esquinas de la cámara, conectados por cables que serpenteaban a través de agujeros en las paredes. Sonido, pulsos de alta frecuencia que lo mantienen desorientado, confundido. Pero la tormenta dañó el generador y los sistemas fallaron. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las luces parpadearon y se atenuaron. El zumbido casi inaudible al que se habían acostumbrado se entrecortó y se apagó. En el repentino silencio oyeron algo más. El rasguño deliberado de garras sobre piedra que se acercaba desde las profundidades. «El generador de reserva», dijo Jacob con urgencia. «Está en el nivel inferior. Si podemos reiniciar el sistema de sonido». «¿Quieres que bajemos allí?», interrumpió Marcus. «Hacia esa cosa. Es la única manera», insistió Jacob. «Sin las barreras acústicas, se liberará. Y cuando lo haga, no dejará de cazar hasta la primavera. Todos los pueblos de estas montañas, todas las familias». Su voz se apagó al comprender las implicaciones. Sarah sintió el peso de una elección imposible sobre sus hombros. Podían huir, intentar llegar a la superficie y alertar al mundo exterior, pero para entonces podría ser demasiado tarde para innumerables personas inocentes. O podían descender al dominio de la criatura, arriesgando sus vidas para reparar un sistema que apenas comprendían. Los sonidos de rasguños se hicieron más fuertes, acompañados ahora por un gruñido bajo y depredador que parecía vibrar a través de la propia piedra. Lo que fuera que se acercaba hacia ellos tenía una paciencia nacida de décadas, un hambre agudizada por meses de sueño interrumpido. «Hay algo más», dijo Jacob, con una voz apenas audible por encima de la amenaza que se acercaba. «El diario no lo cuenta todo. Hay una razón por la que me quedé, una razón por la que nunca pude abandonar este lugar». Miró a cada uno de ellos por turno, con los ojos reflejando 30 años de terribles secretos. «Ya no soy del todo humano». El suelo volvió a temblar, esta vez con más violencia, y el polvo llovió desde el techo reforzado. Sarah agarró el brazo de Marcus mientras tropezaban por el pasillo,
siguiendo el ritmo sorprendentemente rápido de Thomas a pesar de su pierna lesionada. Las cargas son secuenciales, gritó Thomas, con voz tensa pero urgente. Las construí para derrumbar secciones específicas en orden. Tenemos unos 20 minutos antes de que se derrumbe todo el ala este. Detrás de ellos, el equipo de rescate luchaba con su equipo. Rodríguez había abandonado la mayor parte del equipo pesado, conservando solo el dispositivo de comunicación esencial que crepitaba con estática a medida que se adentraban en el subsuelo. ¿Por qué?, gritó Sarah por encima del estruendo. ¿Por qué destruir todo lo que has construido? Thomas se detuvo en un cruce y consultó un mapa gastado que había sacado de su bolsillo. Porque algunas cosas son demasiado peligrosas para dejarlas atrás. Y porque 30 años de preparación me han enseñado que a veces hay que sacrificar lo que se ama para proteger lo que importa. Giraron a la izquierda por un pasillo que Sarah no había visto antes. Las paredes aquí eran diferentes, más lisas, más cuidadosamente construidas. Las luces de emergencia proyectaban sombras inquietantes mientras pasaban por salas llenas de sofisticados equipos que ella no podía identificar. A través de una puerta abierta, vislumbró hileras de monitores y lo que parecía un pequeño laboratorio. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcus, deteniéndose a pesar de la urgencia de Thomas por seguir adelante. Un seguro, respondió Thomas. Investigación, cosas que esperaba no necesitar nunca. Miró hacia atrás, con el rostro curtido y sombrío. El virus que mencioné no es teórico. Llevo 15 años siguiendo su desarrollo. Otra explosión, esta vez más cercana. Las luces parpadearon y durante un momento aterrador, se vieron sumidos en la oscuridad antes de que se activaran los sistemas de emergencia. La radio de Rodríguez cobró vida de repente. Base a rescate 1, adelante. Estamos registrando una actividad sísmica masiva en su ubicación. ¿Cuál es su situación? Rodríguez pulsó el micrófono. Estamos vivos, pero las instalaciones del sujeto se están derrumbando a nuestro alrededor. Nos está guiando por una ruta alternativa. Entendido. Tengan en cuenta que estamos registrando patrones climáticos inusuales que se acercan a su zona. Parece otro sistema de tormentas más grande que el anterior. Thomas lo oyó y frunció el ceño. Están conectados, murmuró. El momento no es casual. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sarah mientras subían por una empinada escalera excavada directamente en la roca. Según las investigaciones que he realizado y los patrones que he rastreado, los fenómenos meteorológicos extremos suelen estar relacionados con un aumento de la actividad sísmica en esta región. Pero hay algo más que causas naturales. Se detuvo ante una pesada puerta de acero e introdujo un complejo código. Alguien ha estado manipulando los sistemas meteorológicos, probándolos. La tormenta de nieve que te trajo aquí no fue del todo natural. La puerta se abrió a una sala que dejó a Sarah sin aliento. Era enorme, fácilmente del tamaño de un hangar de aviones, con un techo abovedado que parecía extenderse a una altura imposible. Pero lo que dominaba el espacio era un vehículo gigantesco, en parte submarino, en parte tanque, diferente a todo lo que ella había visto antes. «Dios mío», susurró Marcus. «¿Qué es eso?» «Transporte», dijo Thomas simplemente. «Y nuestra salida». El vehículo se encontraba en lo que era obviamente una bahía de lanzamiento, con enormes puertas en el extremo más alejado que supuso conducían a la superficie. Su casco estaba marcado y desgastado, lo que sugería que había sido utilizado anteriormente. «Has estado saliendo de la montaña», se dio cuenta Sarah. «No has sido un ermitaño en absoluto». Thomas asintió con la cabeza mientras se dirigía a la escotilla lateral del vehículo, que se abrió con un silbido neumático. «He estado recopilando información, recogiendo muestras, documentando lo que le ha estado sucediendo a nuestro mundo, mientras todos los demás asumían que solo se trataba del cambio climático. Les indicó que subieran a bordo. La verdad es mucho peor. El interior del vehículo era estrecho pero sofisticado. Las paredes estaban cubiertas de equipos y Sarah pudo ver múltiples sistemas de comunicación y lo que parecían instrumentos científicos. Rodríguez ayudó a asegurar el equipo mientras Marcus observaba los complejos sistemas de control. «¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a un lugar seguro?», preguntó Rodríguez. Thomas ya estaba encendiendo los sistemas y el suave zumbido de los motores llenaba la cabina. «Depende de tu definición de seguridad. Puedo llevarnos a mi instalación secundaria en unas 4 horas. Pero después de lo que descubrí esta semana, ya ningún lugar es realmente seguro». La secuencia de lanzamiento fue sorprendentemente fluida.
Unas enormes puertas se abrieron sobre ellos, revelando un túnel que se inclinaba hacia arriba en la oscuridad. Cuando comenzaron a moverse, Sarah sintió que la montaña temblaba detrás de ellos. La fortaleza cuidadosamente construida por Thomas finalmente sucumbía a sus propias cargas de demolición. Las pruebas, dijo de repente. Toda tu investigación está siendo destruida. Las copias están almacenadas de forma segura en otros 3 lugares, respondió Thomas, sin apartar la vista de los controles. Hace mucho tiempo aprendí a no poner todos los huevos en la misma cesta. Al salir del túnel y encontrarse con la tormenta que azotaba la naturaleza salvaje, Sarah miró atrás y vio humo y vapor elevándose desde la ladera de la montaña. 30 años de la vida de Thomas estaban desapareciendo bajo toneladas de rocas y nieve. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Marcus. Thomas ajustó el rumbo y a través del parabrisas, Sarah pudo ver las luces de otra tormenta acercándose en el horizonte. Esta era más grande y siniestra que cualquier sistema meteorológico natural que hubiera presenciado jamás. Ahora, dijo Thomas en voz baja, nos preparamos para la guerra. El zumbido del generador llenaba la caverna, mientras Maya trabajaba frenéticamente en la consola central, con los dedos volando sobre los interruptores y diales que controlaban 30 años de meticulosa ingeniería de Harold. Afuera, la ventisca rugía con una furia sin precedentes, pero aquí abajo, en el corazón de la fortaleza, sentía que la propia montaña temblaba, no por el viento, sino por algo mucho más catastrófico. Las vigas de soporte del sector 7 están mostrando fracturas por tensión, gritó el Dr. Chen, con voz tensa por la preocupación mientras supervisaba las lecturas estructurales. Sea lo que está pasando ahí arriba, está afectando a la estabilidad de toda la montaña. Jake salió de la cabina de comunicaciones con el rostro sombrío. Conseguí comunicarme con el campamento base durante 30 segundos antes de que volviéramos a perder la señal. Informan de actividad sísmica en toda la cordillera. Esto ya no es solo una tormenta. Las manos de Mia se detuvieron sobre los controles mientras las últimas palabras de Harold resonaban en su memoria. Él sabía que algo así podría suceder. Todos los sistemas de esta fortaleza, todas las redundancias y medidas de seguridad se habían construido no solo para sobrevivir a una tormenta de nieve, sino para algo mucho peor. Abrió la pantalla de monitorización geológica y se le heló la sangre. El permafrost se está desestabilizando, susurró, observando cómo se disparaban las lecturas de temperatura en los múltiples sensores que Harold había instalado por toda la montaña. Las rejillas térmicas ya no solo calientan la fortaleza, están calentando todo el subsuelo. Sarah levantó la vista de donde había estado atendiendo al escalador rescatado, cuyo estado se había estabilizado, pero seguía siendo crítico. ¿Qué significa eso? Significa que Harold no era solo un superviviente, dijo Maya, con voz llena de comprensión. Estaba tratando de evitar un desastre. Estas montañas se asientan sobre una enorme capa de permafrost que ha actuado como cemento geológico durante décadas. Si se derrite, un profundo estruendo sacudió la cámara y el polvo llovió desde el techo reforzado a través de la sofisticada red de sensores de la fortaleza. Vieron en tiempo real cómo secciones enteras de la ladera de la montaña comenzaban a desplazarse. De repente, la fortaleza subterránea de Harold cobró sentido. No se había estado escondiendo de la gente. Se había estado preparando para el día en que la montaña se volviera inhabitable. Jake agarró la radio de emergencia y empezó a cambiar de frecuencia. Cualquier emisora. Aquí el equipo de rescate 7. Tenemos una emergencia geológica en curso. Toda la cordillera es inestable. Repito, peligro inminente de deslizamiento masivo. Solo le respondía la estática, interrumpida por breves ráfagas de voces presas del pánico procedentes de otros equipos de rescate dispersos por las montañas. Maya se dio cuenta con creciente horror de que no eran los únicos en peligro. Había docenas de personas atrapadas entre la ventisca arriba y la montaña que se desintegraba abajo. Allí, el Dorchen señaló un esquema en la pared que ninguno de ellos había entendido completamente hasta ahora. Harold trazó rutas de evacuación seguras a través de sistemas de cuevas naturales. Pero miren esto, trazó una línea que conectaba múltiples puntos a lo largo de la cordillera. No son solo rutas de escape, están diseñadas para canalizar el agua de deshielo
y los escombros lejos de las zonas pobladas del valle. Mears contempló la intrincada red que Harold había descubierto y modificado a lo largo de 3 décadas. Cada túnel, cada refuerzo, cada viga de soporte, cuidadosamente colocada, formaba parte de un enorme sistema de alerta temprana y mitigación. El anciano no había sido un ermitaño. Había sido un guardián que había dedicado su vida a prepararse para una catástrofe que todos los demás habían ignorado. «Tenemos que activar el sistema de alerta», dijo ella, pasando a otra consola. Harold construyó amplificadores de transmisión por todas estas montañas. Si conseguimos ponerlos en marcha simultáneamente, podremos llegar a todo el mundo a la vez. La fortaleza volvió a temblar, esta vez con más violencia. A través del sistema de periscopios, vieron enormes trozos de hielo y roca que se precipitaban por la ladera de la montaña, excavando nuevos valles a su paso. La ventisca había pasado a ser secundaria frente al apocalipsis geológico que se desarrollaba a su alrededor. Sarah trabajó junto a Mia, siguiendo los detallados procedimientos operativos de Harold. Tiene planes de contingencia para todo. Pensó con admiración y tristeza. Energía de emergencia, reciclaje de agua, incluso filtración de aire para las cenizas volcánicas. ¿Qué sabía él que el resto de nosotros no sabíamos? Lo suficiente como para pasar 30 años preparándose, respondió Mia, que finalmente logró establecer contacto con la red de alerta. Su voz se transmitió por todas las frecuencias de emergencia, mientras difundía las coordenadas de los refugios ocultos y los pasadizos seguros de Harold, lugares que ahora se daba cuenta de que él había preparado no para sí mismo, sino para cualquiera que pudiera necesitarlos. Mientras trabajaban para coordinar los esfuerzos de rescate desde las profundidades subterráneas, Mia sintió el peso del legado de Harold sobre ellos. La fortaleza no era solo su hogar, era el trabajo de su vida. Un monumento a la previsión y la determinación que salvaría innumerables vidas en las horas venideras. Pero incluso cuando lograron guiar a los escaladores atrapados hacia un lugar seguro y alertar a las comunidades del Valle del Peligro que se les avecinaba, Maya sabía que se enfrentaban a una elección imposible. La montaña se desmoronaba a su alrededor, y pronto ni siquiera la increíble fortaleza de Harold sería suficiente para mantenerlos con vida. El anciano les había dado las herramientas para sobrevivir, pero la propia montaña decidiría quién vivía y quién no. La estridente alarma de la baliza de emergencia atravesó la fortaleza como una espada. A Sarah se le heló la sangre al reconocer el patrón. 3 pitidos largos, 3 cortos, 3 largos de nuevo. SOS, pero no provenía de su equipo. «Viene de fuera», susurró Marcus, con el rostro pálido bajo el resplandor ámbar del sistema de iluminación de Ezra. Ezra se acercó a un panel de pared que Sarah no había visto antes, y sus dedos curtidos bailaron sobre lo que parecían interruptores primitivos. De repente, varias pantallas cobraron vida, mostrando imágenes granuladas en blanco y negro del exterior de la montaña. La ventisca seguía rugiendo con furia sobrenatural, pero a través de la nieve arremolinada, unas siluetas se movían con determinación. «¿Cuántos?», preguntó Eldor Chen, apiñándose detrás de Ezra para mirar las pantallas. 12, quizá 15. La voz de Ezra tenía un tono que Sarah nunca había oído antes. «Vehículos militares, nos han encontrado». La baliza continuó su grito desesperado, y Sarah se dio cuenta con creciente horror de que no era una llamada de socorro, sino un cebo. Alguien ahí fuera sabía que estaban vivos, sabía que estaban escuchando. «Están usando nuestros propios protocolos en nuestra contra», dijo Marcus, con comprensión en su voz. «El procedimiento de rescate estándar dice que tenemos que responder a una llamada de socorro». «No tenemos que hacer nada», replicó Sarah. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Ninguno de ellos podía ignorar una auténtica llamada de auxilio. Iba en contra de todos los instintos que habían desarrollado como rescatistas. Los dedos de Ezra se movieron a otra sección de controles y, de repente, pudieron oír voces a través de altavoces ocultos. Las comunicaciones estáticas crepitaban a través de las cámaras de piedra. Las señales de calor se confirmaron dentro de la montaña. Los escáneres estructurales muestran una extensa red de túneles. Desplegar cargas sísmicas en las posiciones marcadas. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. «¿Cargas sísmicas? Van a derribar la montaña», dijo Ezra en voz baja. Sus manos habían dejado de moverse por los controles y por primera vez desde que lo encontraron,
Parecía tener los 73 años que tenía. 30 años de trabajo perdidos. Tenemos que salir de aquí, dijo el doctor Chen, dirigiéndose ya hacia sus mochilas. Si están utilizando explosivos de grado militar... No, la detuvo Ezra con voz fría. No lo entiendes. Ya no se trata solo de mí. Se volvió hacia ellos y Sarah vio algo feroz ardiendo en sus ojos. Lo que he construido aquí, lo que he conservado, no son solo equipos y suministros de supervivencia. Es una prueba. ¿Prueba de qué?, preguntó Sarah. En lugar de responder, Ezra los condujo más adentro de la fortaleza, a través de pasadizos que no habían explorado. El aire se volvió más cálido y Sarah se dio cuenta de que estaban descendiendo. Las paredes aquí eran diferentes. No eran de piedra tallada, sino algo que parecía casi orgánico, con una sutil luminiscencia que latía como un corazón. «Ezra, ¿qué es este lugar?», susurró Marcus. Salieron a una vasta cámara que desafiaba todo lo que Sarah creía saber sobre la geología de las montañas. El techo se extendía hacia la oscuridad, sostenido por formaciones que no podían ser naturales, y cubriendo cada superficie disponible, había símbolos que no estaban tallados, sino que de alguna manera habían crecido en la propia piedra, pulsando con esa misma luz suave. «Yo no construí esta parte», dijo Ezra simplemente. «La encontré hace 30 años, cuando huía de mi pasado. Descubrí aquí arriba algo que las agencias gubernamentales han estado ocultando durante décadas». La doctora Chen se acercó a una de las paredes, con su mente científica superando su miedo. «Estas formaciones no son geológicas. La estructura cristalina no se parece a nada que haya visto antes. El ejército no está aquí por mí», continuó Ezra. «Están aquí porque, de alguna manera, alguien ha detectado esto. Mi fortaleza se construyó para ocultarlo, para protegerlo, hasta que el mundo estuviera preparado. La baliza exterior se hizo más insistente y, a través de los altavoces, oyeron el crepitar de las conversaciones por radio, cada vez más urgentes. Quienquiera que estuviera ahí fuera se estaba quedando sin paciencia. «¿Preparado para qué?», preguntó Sarah, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Ezra colocó la mano sobre uno de los símbolos brillantes y toda la cámara respondió. La luz recorrió las paredes en patrones que dolían al seguir con la vista, y un sonido armónico grave llenó el aire. No era exactamente música, ni exactamente lenguaje, sino algo que hablaba directamente a la parte primitiva del cerebro que recordaba cuando la humanidad era joven. «Para el contacto», dijo Ezra, «el contacto real, no la versión esterilizada y controlada que el gobierno ha estado gestionando durante años, sino la verdad sobre lo que ha estado esperando bajo montañas como esta en todo el mundo. Por encima de ellos, la primera explosión sacudió el polvo del techo. Los militares se habían quedado sin paciencia. «Destruirán todo para mantener este secreto», dijo Ezra, con una voz apenas audible por encima del creciente estruendo. «Pero tal vez sea hora de que el secreto salga a la luz». Sarah miró a su alrededor, a la cámara imposible, a sus compañeros, cuyos rostros reflejaban su propia mezcla de asombro y terror, y tomó la decisión más difícil de su vida. «Entonces nos aseguraremos de que así sea». La montaña volvió a temblar y en algún lugar a lo lejos pudo oír el sonido de piedras antiguas que comenzaban a agrietarse. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas reforzadas del búnker, mientras Elena metía el último de sus suministros en una bolsa de lona gastada. Habían pasado 3 semanas desde que los equipos de rescate descubrieron por primera vez la fortaleza subterránea de Jonas Hartwell, y el mundo de arriba se había transformado tan drásticamente como el de abajo. «¿Seguro que no lo reconsiderarás?», preguntó el sheriff Morrison desde la puerta, con una voz que transmitía todo lo que habían compartido en ese santuario oculto. «El gobierno ofrece unos honorarios de consultoría muy sustanciosos. Tus conocimientos sobre los sistemas de Jonás podrían ayudar a las comunidades a prepararse para desastres que aún ni siquiera podemos imaginar». Elena se echó la mochila al hombro y se volvió hacia el hombre que se había convertido en algo más que un compañero superviviente. «Ya les he dado todo lo que necesitan, las especificaciones técnicas, los protocolos de sostenibilidad, incluso los diarios de Jonas. Pero este lugar», señaló las paredes que los habían protegido durante la peor tormenta de la historia, «nunca estuvo pensado para ser un proyecto del gobierno. Jonas lo construyó para gente como nosotros». A través del pasillo principal, podía oír las voces de las familias que habían decidido quedarse. Los Henderson habían decidido convertir la fortaleza en su hogar permanente.
transformando uno de los almacenes en un taller donde Tom pudiera continuar con su carpintería. María Santos había convencido a sus ancianos padres para que se unieran a ella aquí, atraídos por la promesa de seguridad en la comunidad tan unida que había surgido de las dificultades compartidas. El doctor Patterson apareció por la esquina con su maletín médico en la mano. El equipo del CDC terminó sus evaluaciones médicas finales esta mañana. Todos pueden irse o quedarse, según prefieran. Hizo una pausa y estudió el rostro de Elena. Aunque debo admitir que me intriga tu decisión de dirigirte al norte en lugar de al sur con el resto de nosotros. Elena sonrió, pensando en las referencias codificadas que había encontrado en las notas personales de Jonas. Menciones del proyecto hermano y coordenadas que apuntaban hacia la naturaleza salvaje de Canadá. Digamos que Jonas no era el único que se preparaba para lo peor. Tenía amigos, gente que compartía su visión. Creo que es hora de que sepan lo que logró aquí. La radio de Morrison cobró vida con un crujido. Sheriff, los vehículos de transporte están listos cuando usted lo esté. Afuera, el mundo se parecía poco al páramo helado que casi les había costado la vida. La gran tormenta había marcado un punto de inflexión, no solo en el clima, sino en la comprensión de la humanidad de lo que era posible. Los equipos de noticias finalmente habían obtenido acceso al sitio y transmitían imágenes del notable logro de Jonas a un mundo que luchaba contra eventos climáticos cada vez más impredecibles. El helicóptero de rescate que parecía tan imposible hace 3 semanas ahora estaba parado junto a un convoy de vehículos. Algunos llevarían a las personas de vuelta a sus antiguas vidas. Otros transportarían suministros para los que se quedaban atrás. Elena vio al joven Marcus Chen entre el grupo que se quedaba, con su ordenador portátil apoyado en las rodillas mientras documentaba cada detalle de las operaciones de la fortaleza para la guía completa que estaba creando. «Nos has enseñado algo importante», dijo Morrison en voz baja mientras caminaban hacia la entrada de la superficie. Jonas sabía que la supervivencia no consiste solo en acumular recursos o construir muros. Se trata de crear algo por lo que valga la pena sobrevivir. Elena asintió con la cabeza hacia las cámaras del jardín visibles a través de los paneles de aluminio transparente, donde los niños ya estaban ayudando a cuidar los cultivos hidropónicos que sostendrían a la comunidad durante los próximos meses. Él entendió que la verdadera catástrofe no sería un desastre concreto, sino olvidar cómo cuidarnos unos a otros cuando las cosas se pusieran difíciles. En la superficie, ella se detuvo para mirar hacia atrás, hacia la entrada camuflada que había permanecido oculta durante 3 décadas. El secreto ya se había revelado, pero de alguna manera eso le parecía bien. El legado de Jonas no estaba destinado a ser enterrado con él. Estaba destinado a crecer, a inspirar a otros, a prepararse, no solo para la supervivencia, sino para la esperanza. Morrison le entregó un comunicador satelital. «Mantente en contacto y si encuentras lo que buscas en el norte, te lo haré saber», prometió. Pero algo me dice que la historia de Jonas es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esas referencias a otros sitios, a otras personas que trabajan en proyectos similares, sugiere que hay toda una red ahí fuera, gente que vio lo que se avecinaba y decidió hacer algo al respecto. Mientras su camión se alejaba del lugar, Elena vio el monumento que habían erigido cerca del puesto de observación favorito de Jonas. Una sencilla lápida con su nombre y las palabras que había grabado sobre la puerta de su taller. Preparados, no por miedo, sino por amor. La carretera hacia el norte se extendía ante ellos, serpenteando a través de bosques que habían resistido la tormenta y habían renacido. En algún lugar de esa naturaleza salvaje, otras fortalezas esperaban, otras comunidades de supervivientes que habían aprendido las mismas lecciones que Jonas había pasado toda su vida enseñando. La mayor aventura no era sobrevivir a la tormenta, era construir algo digno de la calma que vendría después. En su espejo retrovisor, la montaña se hacía más pequeña, pero no menos importante. Jonas Hartwell había desaparecido en una tormenta de nieve y había resurgido como algo mucho más poderoso que el solitario montañés que la gente había imaginado. Se había convertido en la prueba de que la preparación y la compasión no eran opuestas, sino compañeras en el mayor desafío de la humanidad, aprender a resistir.